3 días antes de mi boda, encontré a mi hermana en la cama con mi prometido. Me había robado cosas toda mi vida, pero esta vez no lloré. Me vengué. 3 días antes de que se suponía que debía caminar hacia el altar, abrí la puerta de mi nuevo hogar y encontré a mi hermana en los brazos de mi prometido. Me había robado cosas toda mi vida. Pero esta vez, no lloré. Me vengué. Mi nombre es Clara y tengo 33 años. Como contadora forense, mi carrera se basa en encontrar cosas que la gente esconde desesperadamente. Rastreo dinero sucio y descubro fraudes corporativos. Estoy entrenada para eliminar la emoción y mirar puramente los hechos, pero nada me preparó para los hechos en mi propio dormitorio principal. Era martes, 3 días antes de mi boda. Salí temprano de la oficina para dejar los centros de mesa en la nueva casa en Betka. Pagué el 80% del pago inicial de esta propiedad, invirtiendo una década de ahorros en ella. Abrí la puerta principal y entré. La casa estaba en silencio, pero un rastro de ropa subía por las escaleras. Reconocí la tela de carbón de inmediato. Era el traje a medida de Trent, comprado específicamente para nuestra cena de ensayo. Más arriba yacía un montón de seda verde mar. Era un vestido vintage de Dior. Sabía a quién pertenecía porque le presté a mi hermana menor, Brittany, el dinero para comprarlo el mes pasado. Subí el resto de las escaleras sin hacer ruido. Llegué al dormitorio principal y abrí la puerta. Allí estaban Trent, mi prometido desde hacía 2 años, y Brittany, mi hermana de 30 años, la niña dorada de nuestra familia. Estaban enredados en la cama que yo pagué. La mayoría de las novias gritarían, lanzarían jarrones o exigirían respuestas. Yo no hice nada de eso. La parte analítica de mi cerebro que desmantelaba a los criminales de cuello blanco tomó el control. Di un paso atrás, saqué mi teléfono del bolsillo, encuadré la toma para capturar ambos rostros y tomé una foto de alta resolución. El obturador de la cámara hizo clic. Un sonido agudo resonando en el pasillo. La cabeza de Trent se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron con absoluto terror mientras se apresuraba a cubrirse el pecho con el edredón. Brittany dejó escapar un jadeo patético. No esperé excusas. Me di la vuelta y me fui. Trent gritó mi nombre, tropezando al salir de la cama, pero yo ya estaba bajando las escaleras. Mi pulso estaba estable. Mi mente estaba completamente clara. Salí por la puerta principal, la cerré con llave detrás de mí y subí a mi coche. Me senté en el asiento del conductor durante exactamente 1 minuto, escuchando el motor. Luego abrí mi teléfono y navegué hasta nuestro chat grupal familiar. El grupo incluía a mis padres, mi hermano David, parientes lejanos y Brittany. Habían estado usando este chat toda la semana para coordinar la vestimenta del club de campo para el fin de semana de la boda. Adjunté la fotografía que acababa de capturar. Escribí una única y simple frase. La boda se cancela. Trent y Brittany pueden quedarse con la cama. Le di a enviar. Observé la barra de progreso avanzar por la pantalla hasta que la imagen se entregó con éxito a 20 miembros diferentes de la familia. Lancé mi teléfono al asiento del pasajero y salí del camino de entrada, viendo a Trent salir corriendo por la puerta principal en calzoncillos, agitando los brazos frenéticamente en mi espejo retrovisor. Pasaron menos de 2 minutos. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre, Patricia. Respondí a través del Bluetooth de mi coche. Esperaba lágrimas. Esperaba que me preguntara si estaba bien o que expresara horror por lo que su hija menor había hecho. En cambio, la cabina se llenó de su voz furiosa. Clara, ¿qué te pasa?, gritó mi madre. ¿Por qué demonios enviarías algo tan vulgar a un chat grupal que incluye a tu tía Susan y al tío George? ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para nuestra familia? Me incorporé a la autopista, manteniendo la vista fija al frente. Mamá, acabo de pillar a mi prometido durmiendo con mi hermana en mi casa. Y tu primera preocupación es que la tía Susan vea una foto. Estás actuando de forma completamente desquiciada, espetó Patricia. Estás haciendo un espectáculo público de un asunto privado. Esto va a ser la comidilla de toda la North Shore. Todos en el club de golf lo sabrán.
Podrías haber apartado a Trent. Podrías haber hablado con tu hermana como una adulta civilizada. En lugar de eso, haces una pataleta y nos avergüenzas a todos a pocos días del evento social más importante de nuestro año. Agarré el volante. Sus palabras me inundaron, tóxicas y pesadas, pero totalmente predecibles. En su mundo, las apariencias lo eran todo. La verdad era solo un inconveniente que debía ser barrido bajo una alfombra cara. Tienes razón, mamá, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Es muy vergonzoso para Brittany que la pillen durmiendo con el prometido de su hermana. Eso no es lo que quiero decir, y lo sabes, replicó, su tono goteando veneno. Siempre has estado celosa de tu hermana. Siempre has buscado maneras de sabotear su felicidad. Trent es un exitoso gestor de patrimonio. Está estresado. Los hombres cometen errores cuando están bajo presión. Pero enviar esa foto, eso fue un intento deliberado y vicioso de destruir la reputación de tu hermana en Internet. Necesitas borrar ese mensaje inmediatamente y enviar otro diciendo que tu teléfono fue hackeado. No vamos a cancelar esta boda. Tenemos invitados que vuelan desde fuera del estado. Dejé escapar una risa seca y hueca. La boda se cancela, mamá. Ciertamente no me voy a casar con un hombre que se acuesta con mi propia hermana en mi propia casa. Toqué para finalizar la llamada, cortando sus gritos frenéticos. Mientras el silencio llenaba el coche, sentí como el último hilo de apego a mi familia se rompía por completo. Habían hecho su elección. Ahora era mi turno de hacer la mía. Mi teléfono volvió a sonar antes de que llegara al siguiente cruce. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi padre, Richard. Respondí lentamente. Esperaba que él fuera la voz de la razón. Él entendía de contratos y hechos. Su voz llegó a través de los altavoces, aguda y autoritaria, carente de calidez paternal. Clara, ¿en qué estás pensando?, exigió. Tu madre está prácticamente hiperventilando en la cocina. ¿Sabes cuántos inversores prominentes asisten a esta boda el sábado? Los socios de Trent vienen en avión. Tenemos senadores en la lista de invitados. Escuché su diatriba con una extraña sensación de desapego. Papá, dije con calma. Trent estaba durmiendo con Brittany en mi casa. ¿Quieren asistir a la boda de un fraude infiel? Richard dejó escapar un suspiro muy pesado. Escúchame. Tú eres la lógica. Miremos esto de forma práctica. Trent es un gestor de patrimonio muy visible. Prospera en entornos sociales, eventos de networking y cenas de gala. Brittany es una influencer. Vive para ser el centro de atención. Si somos completamente honestos aquí, el estilo de vida de Trent encaja mejor con el de Brittany de todos modos. Tú odias esos eventos de alta sociedad. Prefieres esconderte detrás de las hojas de cálculo. Miré fijamente la carretera, agarrando el volante. ¿Estás justificando su infidelidad por unas cenas en el club de campo? Estoy mirando el panorama general, replicó Richard. Y el panorama general incluye un lugar para la boda de $150.000 que ha sido pagado en su totalidad. Los arreglos florales, las esculturas de hielo, el catering de ese chef con estrella Michelin. Todo es no reembolsable. No vamos a tirar $150.000 porque tus sentimientos resultaron heridos. Ese dinero fue una inversión en nuestra imagen. Vas a ceder los derechos del lugar a Brittany. Anunciaremos que la boda celebra el compromiso de Brittany con Trent. Es poco convencional, sí, pero a la gente le encanta un romance dramático. Los inversores de Trent seguirán teniendo su fiesta. Nuestros amigos del club de campo seguirán teniendo su barra libre, y salvamos nuestra posición social. Tú puedes marcharte tranquilamente sin hacer una escena. No seas egoísta y arruines esto para tu hermana solo porque las cosas no salieron como planeabas. Realmente quería que le entregara la boda de mis sueños a la hermana que se acostó con mi prometido. Quería preservar su estatus social por encima de la dignidad de su propia hija. La pura audacia de su demanda flotaba en el aire, densa y sofocante. Esperaba mi conformidad, acostumbrado a que siempre cediera para mantener la paz. No discutí. No grité.
Simplemente toqué el botón rojo de mi volante para finalizar la llamada y apagué mi teléfono por completo. El repentino silencio en el coche fue ensordecedor, pero coincidía perfectamente con el absoluto entumecimiento emocional que se extendía por mi pecho. Durante 33 años, había desempeñado el papel del chivo expiatorio fiable e invisible. Era la hija de la que se esperaba que sobresaliera en silencio, financiara su propia educación y resolviera sus propios problemas sin molestar a nadie. Brittany era la niña dorada. Desde el momento en que nació, se le entregó el protagonismo, los elogios incondicionales y los recursos familiares. Si quería costosas lecciones de ballet, mis padres contrataban a un instructor privado. Si destrozaba imprudentemente su coche, mi padre corría al concesionario y le compraba un SUV de lujo nuevo al día siguiente, simplemente porque no podía soportar ver a su preciosa hija derramar una sola lágrima por sus propias decisiones terribles. Cuando conseguí mi trabajo como contadora forense en una importante firma financiera, mis padres apenas lo reconocieron. Pero cuando Brittany alcanzó los 10.000 seguidores en Instagram, le organizaron una fiesta con catering. Siempre habían exigido mi sacrificio para alimentar su éxito. Ahora, literalmente, exigían mi boda. Esperaban que me hiciera a un lado y viera a mi hermana casarse con mi traidor, todo para proteger su preciosa reputación en el club de campo. La traición final no fue solo Trent metiéndose en mi cama con mi hermana. Fueron mis padres exigiéndome agresivamente que les hiciera la cama. Conduje sin rumbo durante 1 hora antes de detenerme en el estacionamiento de un motel barato y sin nombre en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas sobre por qué una mujer con un traje a medida se registraba al mediodía de un martes. Pagué por 3 noches, tomé la llave de metal y entré en una habitación que olía a humo rancio y a productos de limpieza fuertes. Dejé mi bolso sobre la colcha de flores y me senté en el desvencijado escritorio. Cualquier novia normal estaría sollozando violentamente en el suelo, llamando frenéticamente a sus damas de honor en busca de consuelo o lamentando la ilusión completamente destrozada de su futuro perfecto. Yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado años atrás, cuando finalmente me di cuenta de que mi familia nunca me amaría como yo necesitaba. En lugar de desmoronarme, metí la mano en mi pesada bolsa de cuero y saqué mi portátil del trabajo. Era una máquina de alta potencia cargada con software de auditoría, herramientas de extracción de datos y redes encriptadas. Trent pensaba que yo era solo una aburrida empleada corporativa que manejaba números por un sueldo fijo. Mis padres pensaban que era una cobarde pusilánime que siempre se plegaría a sus demandas para mantener la frágil paz familiar. Brittany realmente pensaba que había ganado el premio final al robarme a mi glamuroso y rico prometido justo delante de mis narices. Todos estaban equivocados. Respiré lentamente, hice crujir mis nudillos, abrí la pantalla del portátil y observé cómo la brillante luz azul iluminaba la oscura y sórdida habitación del motel. Si querían jugar con mi vida, mi dinero y mi futuro profesional, con gusto les mostraría exactamente cómo una contadora forense maneja una toma de control familiar hostil. Encendí lentamente el sistema encriptado, cerré con llave la puerta de la habitación del motel y me preparé para cavar profundo en sus mentiras. El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando mi teléfono, ahora encendido de nuevo, vibró con un mensaje de texto tajante de mi madre, exigiendo mi presencia inmediata en la finca familiar en la North Shore. Había pasado toda la noche realizando auditorías preliminares de antecedentes, con los ojos ardiendo por la dura luz azul de la pantalla en la habitación del motel, pero me duché, me puse una chaqueta elegante y conduje hasta la casa donde crecí. Al atravesar las pesadas puertas de roble, me golpeó al instante el familiar aroma a cera de limón y lirios frescos. Mi madre siempre se aseguraba de que la casa oliera perfecta para los invitados. Y claramente, veía a Trent como un invitado muy valioso en lugar del hombre que acababa de destrozar mi vida. Entré en la espaciosa sala de estar, mis tacones haciendo un suave clic contra el impecable suelo de madera. La escena ante mí parecía una fotografía perfectamente montada para una revista de estilo de vida de lujo. Trent y Brittany estaban sentados juntos en el sofá de lino blanco, con los dedos entrelazados. Trent llevaba un suéter de cachemira informal pero caro, luciendo demasiado relajado para un hombre atrapado engañando 24 horas antes. Brittany apoyaba la cabeza en su hombro, vistiendo un vestido de verano de diseñador y un delicado collar de oro que reconocí de inmediato. Yo había pagado por ese collar como regalo de cumpleaños para ella el año pasado. Mi padre, Richard,
estaba de pie junto a la gran chimenea de piedra, haciendo girar una copa de Bourbon caro, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. Mi madre, Patricia, se cernía nerviosamente detrás del sofá como una perra guardiana ferozmente protectora, apoyando ligeramente las manos en los hombros de Brittany. La pura audacia del tableau era asombrosa. Yo era la que había sido profundamente traicionada, pero toda la habitación estaba físicamente posicionada para defender a Brittany y a Trent de mi presencia. Me quedé cerca de la entrada, cruzando los brazos sobre el pecho, negándome a tomar el sillón vacío que me habían dejado. El silencio se hizo denso y pesado. Nadie ofreció una disculpa. Nadie parecía avergonzado. En cambio, Trent me dirigió una mirada que mezclaba lástima con una audaz arrogancia, apretando suavemente la mano de mi hermana. Clara, dijo finalmente mi padre, rompiendo la tensión sofocante. Nos alegra que hayas decidido ser sensata y unirte a nosotros. Toma asiento. Tenemos muchos asuntos logísticos cruciales que discutir sobre el sábado. Permanecí de pie, mi rostro una máscara absoluta de indiferencia profesional. Estoy perfectamente bien aquí, respondí de manera uniforme. Brittany inmediatamente dejó escapar un suspiro dramático y tembloroso y hundió su rostro en el pecho de Trent. Él acarició su cabello rubio con mechas, lanzando una mirada protectora en mi dirección. Clara, tienes que entender, murmuró Brittany, su voz apagada contra su suéter de cachemira, antes de levantar la vista con ojos grandes y llenos de lágrimas. Realmente nunca quisimos que nada de esto sucediera. Fue un completo accidente. Simplemente no pudimos evitar enamorarnos. Siempre estabas en la oficina trabajando hasta tarde, mirando esos aburridos informes financieros. Trent se sentía muy solo, y yo solo intentaba ser una buena amiga para él. Trent asintió solemnemente, sentándose más recto para proyectar un aire de autoridad justiciera. Es la verdad, Clara. Tienes que admitir que nos hemos estado distanciando durante meses. Estás demasiado obsesionada con los números, las hojas de cálculo y la auditoría de cuentas corporativas como para hacer feliz a un hombre como yo. Necesito una pareja que entienda las demandas de mi calendario social. Una mujer que sepa cómo organizar una cena, establecer contactos con mis inversores y apreciar las cosas buenas de la vida sin cuestionar cada recibo de tarjeta de crédito. Brittany entiende mi mundo. Me hace sentir vivo, mientras que tú solo me haces sentir como un pasivo en un balance general. Patricia rodeó el sofá, asintiendo vigorosamente mientras se limpiaba una lágrima inexistente de su propio ojo. Trent tiene toda la razón, Clara. Siempre has sido demasiado rígida y clínica. Careces de la calidez natural y el encanto necesarios para prosperar en nuestros círculos sociales. Brittany simplemente está mejor preparada para un matrimonio de alto perfil. Sinceramente, deberías estarle agradecida. Te salvó de una vida de miseria mutua. Si hubieras prestado más atención a tu relación en lugar de a tu carrera, quizás Trent no se habría visto obligado a buscar afecto en otro lugar. Escuché este ataque psicológico coordinado con absoluta fascinación. Estaban tejiendo magistralmente una narrativa en la que yo era la villana fría y negligente, y mi prometido infiel y mi hermana traidora eran las trágicas víctimas de un amor imposible. La manipulación era tan intensamente calculada que era casi impresionante. Brittany sollozó de nuevo, secándose los ojos secos con un pañuelo de papel. Realmente espero que puedas encontrar en tu corazón la felicidad por nosotros, Clara. Sé que con el tiempo te darás cuenta de que así es exactamente como las cosas siempre debieron ser. Richard se aclaró la garganta y dio un paso adelante, colocando una gruesa pila de documentos legales sobre la mesa de café de cristal. Me empujó un elegante bolígrafo de plata. Este es el contrato que transfiere los derechos del lugar de la boda en el club de campo, los depósitos de catering y los arreglos florales directamente a Brittany y Trent. Como tú eres la titular principal de la cuenta en las reservas, el club requiere tu firma física para autorizar la transferencia. Miré los documentos y luego a mi familia. Sus rostros estaban tensos por la anticipación. Esperaban una pelea, un colapso, una súplica desesperada por justicia. En cambio, una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Me di cuenta en ese preciso momento de lo inútil que sería luchar contra ellos, porque iba a destruirlos sistemáticamente. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre en cada línea de puntos sin dudarlo.
El alivio en la habitación fue inmediato y totalmente repugnante. Richard sonrió con suficiencia, dándole una palmada en la espalda a Trent. Patricia sonrió radiante a Brittany. Realmente pensaron que habían ganado y me habían aplastado una vez más. Dejé el bolígrafo, les di la espalda a su celebración engreída y salí por la puerta principal para terminar de construir su ataúd financiero. Conduje directamente de regreso al motel destartalado en las afueras de la ciudad, mi mente operando con total claridad. El olor a humo rancio y desinfectante barato ya no me molestaba. Cerré el pesado cerrojo, corrí las endebles cortinas y me senté en el escritorio de laminado astillado. Abrí mi portátil y me conecté a mi punto de acceso móvil seguro. Ya no era Clara la prometida traicionada o Clara la hija descartada. Era Clara, la contadora forense senior, la mujer a la que las corporaciones pagaban un dineral para encontrar los secretos sucios ocultos en sus libros de contabilidad. La emoción es el enemigo de una buena investigación. Nubla tu juicio y te hace pasar por alto las sutiles anomalías que conducen a la verdad. Cerré los ojos por una fracción de segundo, expulsando por completo la imagen de Trent y Brittany de mi cerebro. Cuando los abrí, solo vi números. Un recuerdo surgió de repente, nítido y exigente. Hace 6 meses, Trent y yo habíamos abierto una cuenta de ahorros conjunta para reunir fondos para el cierre de la casa y los gastos de la boda. Deposité la mayor parte del dinero usando el bono que gané de una importante auditoría corporativa. Hace unos 2 meses, Trent vino a verme con aspecto un poco estresado. Afirmó que necesitaba acceso temporal a una gran suma de dinero líquido para cubrir una comisión de corredor inesperada en un enorme acuerdo de bienes raíces comerciales que su firma estaba cerrando. Prometió que su propio bono lo cubriría en una semana, y que simplemente necesitaba mostrar liquidez a sus socios gerentes. Como lo amaba y confiaba en él, le di la autorización sin pensarlo 2 veces. Nunca volví a revisar el saldo de la cuenta porque estaba totalmente concentrada en la planificación de la boda y en mi propia carga de trabajo. Ese fue mi primer error, pero fue un error que estaba a punto de rectificar con una precisión despiadada. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Era hora de ver exactamente qué tipo de corredor era mi encantador prometido. Me conecté al portal bancario conjunto, omitiendo el panel principal y extrayendo los datos transaccionales brutos directamente a mi software de auditoría propietario. El programa comenzó inmediatamente a categorizar débitos, créditos y transferencias bancarias, destacando patrones irregulares en texto rojo brillante. Observé la pantalla mientras el algoritmo procesaba el historial de la cuenta durante los últimos 60 días. Los resultados se materializaron y una fría ola de comprensión me invadió. Trent no solo había sido infiel en nuestra cama. Había sido violentamente infiel con mis finanzas. El saldo, que debería haber estado cómodamente en las 6 cifras para cubrir nuestros próximos impuestos a la propiedad y los pagos finales a los proveedores, estaba completamente diezmado. No había hecho ni un solo depósito para reponer los fondos que supuestamente pidió prestados para su comisión de corredor. En cambio, había ejecutado una serie de retiros altamente calculados. El software destacó 42 transacciones separadas. Estaban estructuradas para pasar desapercibidas, mantenidas justo por debajo de los umbrales de reporte que activarían una alerta automática del banco. Movió fondos en incrementos de $4.000 o $7.000, enrutándolos a través de un procesador de pagos digital para ocultar el destino final. Hice una suma agregada rápida de los fondos desviados. El total golpeó la parte inferior de mi hoja de cálculo con una finalidad devastadora. $80.000. Trent había desviado exactamente $80.000 de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Mi corazón latía a un ritmo lento y constante mientras analizaba su metodología. Era un gestor de patrimonio, por lo que sabía exactamente cómo manipular el sistema para evitar levantar banderas rojas en el departamento de fraudes. Asumió que yo estaba demasiado ocupada eligiendo arreglos florales y probando menús de catering como para notar el lento y sistemático desangramiento de nuestros activos conjuntos. Había tratado mi cuenta de ahorros como su propio fondo personal para gastos. La traición me dolió mucho más que el asunto físico. Acostarse con mi hermana fue un acto impulsivo de lujuria y ego. Robar $80.000 a través de docenas de transferencias estructuradas fue una operación maliciosa premeditada que requirió semanas de engaño activo.
Se sentó frente a mí en la mesa, me dio un beso de buenas noches y discutió sobre nuestros futuros hijos, todo mientras drenaba sistemáticamente la red de seguridad que había pasado una década construyendo. No sentí lágrimas. Sentí una concentración pura e inalterada. Necesitaba saber exactamente a dónde fue mi dinero. Lancé un protocolo de rastreo secundario para seguir las huellas digitales que Trent intentó ocultar. El procesador de pagos que utilizó era seguro pero no completamente invisible para alguien con mi conjunto de habilidades específicas. Desentrañé las cuentas ficticias que estableció y seguí el rastro del dinero directamente hasta sus puntos finales. La primera gran parte de mis ahorros, aproximadamente $55.000, había sido transferida a una serie de servidores offshore ubicados en el Caribe y Malta. Crucé las direcciones IP de los servidores con los registros financieros internacionales. Eran sindicatos de apuestas deportivas offshore de alto riesgo y juegos de azar en línea no regulados. Trent no tenía un problema de flujo de efectivo temporal. Tenía una adicción al juego masiva y paralizante, y la estaba alimentando con mi dinero. Los $25.000 restantes siguieron un camino muy diferente. El rastro condujo de vuelta al país, aterrizando en la cuenta mercantil de una exclusiva joyería boutique ubicada en el corazón del centro de Chicago. Extraje los registros de ventas públicos de la joyería y cotejé la fecha de la transacción con una orden de compra específica. El recibo detallaba una pieza hecha a medida con una delicada cadena de oro y un raro diamante en forma de lágrima. Mi mente retrocedió instantáneamente a la reunión familiar en la sala de estar de mis padres hace solo unas horas. Imaginé a Brittany apoyando la cabeza en el suéter de cachemira de Trent, mirándome con esos ojos llenos de lágrimas falsas. Descansando contra su clavícula había un delicado collar de oro con un diamante en forma de lágrima. Originalmente había pensado que era una pieza que le compré para su cumpleaños el año pasado. Estaba equivocada. El collar que ella ostentaba con tanto orgullo en su Instagram y llevaba en mi cara fue comprado y pagado con el dinero exacto que Trent robó de mi cuenta de ahorros. La niña dorada llevaba literalmente mis fondos robados alrededor de su cuello. Una claridad oscura y aterradora se apoderó de mí. Cerré el portal bancario y abrí un nuevo dossier en blanco en mi escritorio. Me recliné en la silla barata del motel mientras la horrible comprensión me invadía. Durante 2 años, creí que Trent me buscaba porque me amaba. Pensé que admiraba mi inteligencia y respetaba mi carrera. Al ver la ruina catastrófica de su realidad financiera, la verdad me golpeó con una claridad nauseabunda. Trent no me amaba. Me había puesto en su mira. Era un hombre que se ahogaba, y yo era el salvavidas más duradero que pudo encontrar. Como contadora forense senior, tenía un ingreso masivo y estable, 0 deudas y un historial de crédito absolutamente impecable. Yo era el escudo financiero perfecto. Necesitaba mi historial financiero impecable para asegurar la hipoteca de la propiedad de $1 millón en Betka porque sus propios antecedentes nunca habrían sobrevivido a una auditoría profunda legítima. Necesitaba mi nombre en los papeles para legitimar su existencia fraudulenta. Su plan era parasitario y brillante en su crueldad. Una vez que firmáramos el certificado de matrimonio, nuestros activos estarían legalmente vinculados. Tendría acceso sin restricciones a mis ganancias futuras, mis bonos y mi impecable línea de crédito. Tenía la intención de usar mi estabilidad financiera para tapar silenciosamente los enormes agujeros en las cuentas de sus clientes, manteniendo a los investigadores federales a raya mientras continuaba alimentando su adicción al juego. Nunca iba a ser su pareja. Iba a ser su patrocinadora involuntaria. Y luego estaba Brittany. Mi hermosa y superficial hermana había irrumpido pensando que había robado el premio final. Vio los trajes a medida, las cenas caras y el encanto innegable. Realmente creía que le había arrebatado un ejecutivo rico y glamuroso a su aburrida hermana mayor, la que se pasaba el día con números. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír a carcajadas en la habitación vacía. Brittany quería un estilo de vida de lujo financiado por una riqueza infinita. Trent necesitaba una esposa rica y estable para salvarlo de la prisión federal. En cambio, se habían elegido el uno al otro. Eran 2 parásitos que se habían aferrado accidentalmente al mismo barco que se hundía. Trent nunca podría permitirse la sed interminable de Brittany por las marcas de diseñador y el estatus en el club de campo.
Y Brittany nunca podría proporcionar el rescate financiero que Trent necesitaba desesperadamente para mantenerse fuera de una celda de prisión de alta seguridad. Al acostarse juntos y destruir nuestro compromiso, habían arruinado por completo sus propios planes de supervivencia. Pensaron que me habían roto el corazón, pero en realidad, me acababan de entregar las llaves de su destrucción mutua. Ya no solo tenía el poder de cancelar una boda. Tenía la evidencia para acabar con toda su carrera y enviarlo a una prisión federal. Sin embargo, la investigación no había terminado. Si Trent estaba tan desesperado por dinero, necesitaba saber a quién más en mi órbita había infectado. Los fondos de índice básicos permanecían técnicamente intactos, pero la columna de pasivos totales parpadeaba en un rojo brillante y cegador. Se había adjuntado un enorme gravamen a la cuenta principal. Un asombroso préstamo colateral de $500.000 se había ejecutado contra el fideicomiso de mi abuelo hace solo 3 semanas. Mi corazón se golpeó contra mis costillas. No había autorizado en absoluto un préstamo de ningún tipo. No había hablado con los gestores de patrimonio que manejaban esta cartera específica en más de 6 meses, y mucho menos había solicitado una inyección de efectivo líquido de $500.000. Inmediatamente saqué los documentos de ejecución del archivo digital, mis ojos escaneando el texto legal fuertemente formateado. Los archivos PDF se cargaron línea por línea. Pasé las cláusulas de responsabilidad estándar directamente a la página de autorización final. Allí estaba, cruda y negra contra el papel digital blanco. Mi firma. Hice zoom en el escaneo de alta resolución, examinando los trazos de tinta con precisión forense. Era impecable. El bucle específico de la C, el ángulo agudo de la A, la inclinación precisa que usaba en los formularios de impuestos oficiales y los documentos bancarios. Cualquiera que lo mirara lo verificaría como mi escritura auténtica y legalmente vinculante, pero yo sabía con una certeza absoluta y escalofriante que nunca había puesto un bolígrafo en ese papel en particular. El proceso de préstamo requería una estricta autenticación dual. Exigía una firma digital acompañada de un documento físico notariado escaneado directamente en el sistema bancario. Descargué el paquete de verificación completo. Alguien había falsificado meticulosamente mi firma para apalancar $500.000 de mi herencia asegurada. La pura audacia del crimen era impresionante. Un ladrón de identidad estándar intentaría vaciar una cuenta corriente o agotar el límite de una tarjeta de crédito no asegurada. Solo alguien íntimamente familiarizado con mi arquitectura financiera, mi estilo exacto de escritura y los estrictos protocolos de este fideicomiso específico podría eludir las medidas de seguridad institucionales de manera tan fluida. Miré la tinta falsificada en la pantalla, mi mente analítica descomponiendo la mecánica del fraude. Para ejecutar un préstamo colateral de esta magnitud contra un fideicomiso bloqueado, el perpetrador necesitaba mi número de seguro social, el apellido de soltera de mi madre, los números de enrutamiento de la cuenta original y un notario público fuertemente manipulado. La lista de sospechosos capaces de orquestar esta combinación exacta de requisitos era increíblemente corta. Mi mente corrió a través de las posibilidades, eliminando sospechosos, hasta que solo quedó la verdad más horrible. Realicé un rastreo inmediato de la dirección IP utilizada para originar la solicitud de préstamo digital. El software de geolocalización procesó los datos y señaló una red de banda ancha residencial ubicada en la North Shore. Reconocí el proveedor de servicios específico y la etiqueta de identificación de red única. Era el router exacto ubicado en la oficina privada de mi padre. A continuación, examiné el sello notarial digital presionado en la parte inferior del documento PDF. El nombre registrado en el sello era el de una asistente administrativa que trabajaba directamente en la firma corporativa de Richard. Las piezas dispersas se encajaron con una claridad aterradora. Patricia y Richard habían conspirado activamente para falsificar mi firma. Mis propios padres habían cometido un robo de identidad federal masivo para robar $500.000 del fideicomiso de mi abuelo. Eludieron mi seguridad para obtener un préstamo masivo que eventualmente sería mi responsabilidad pagar. Todo mientras me sonreían a la cara y exigían que entregara el costoso lugar de mi boda a mi hermana infiel. La traición final ya no era solo sobre infidelidad. Era una conspiración criminal altamente organizada ejecutada por las mismas personas que me criaron, e iba a reducir todo su falso imperio a cenizas. Mis dedos volaron de regreso al teclado, ejecutando un profundo rastreo forense sobre el desembolso del $500.000.
Si mis padres habían orquestado un fraude federal para robar mi herencia, necesitaba saber exactamente dónde había aterrizado cada centavo de ese dinero. Extraje los recibos de transferencia bancaria adjuntos al archivo de originación del préstamo. El banco había dividido el pago en 2 transferencias electrónicas distintas según las instrucciones específicas de Richard. Copié los números de enrutamiento y los pasé por la base de datos de la Cámara de Compensación Financiera. La primera transferencia fue por exactamente $200.000. Observé la pantalla mientras el software de rastreo mapeaba el viaje digital de los fondos. El dinero pasó por alto las cuentas personales de mis padres por completo y aterrizó directamente en una cuenta de holding corporativa registrada a nombre de una LLC. Extraje el registro estatal de negocios de la entidad. El director gerente registrado era Trent. Indagué en el libro mayor operativo de la LLC. Era una completa empresa fantasma que perdía dinero por múltiples ángulos, fuertemente apalancada y claramente establecida para atrapar el desbordamiento de sus fallidas carteras de gestión de patrimonio. Las piezas encajaron con una precisión nauseabunda. Trent estaba profundamente endeudado, ahogándose en su propio esquema Ponzi, y Richard lo sabía. Mi padre, desesperado por mantener la ilusión de una boda de alta sociedad y asegurar un yerno gestor de patrimonio glamuroso para su hija dorada, esencialmente había sobornado a Trent. Richard usó mi herencia robada para comprar la lealtad de Trent, tapando los agujeros en su barco que se hundía para asegurarse de que se quedara con Brittany y mantuviera intacta la fachada del club de campo. Fue un pago ilegal masivo disfrazado de inversión corporativa. Cambié mi enfoque a la segunda transferencia bancaria. Los $300.000 restantes siguieron un camino mucho más arrogante. Cayeron en una cuenta corriente conjunta controlada por Patricia y Brittany. El registro de transacciones de esta cuenta se leía como una clase magistral de ilusión narcisista. A las 48 horas de que los fondos se acreditaran, se envió una transferencia masiva de $140.000 a un concesionario de automóviles de lujo europeo en el centro de Chicago. Abrí una nueva pestaña en el navegador y navegué directamente a la página de Instagram de Brittany. Su publicación más reciente, subida la semana pasada, la mostraba posando provocativamente contra el capó de un Porsche nuevo hecho a medida. La leyenda decía, el trabajo duro da sus frutos. Muy bendecida por este nuevo capítulo. La ironía era absolutamente repulsiva. No estaba manifestando el éxito. Estaba conduciendo mi fondo fiduciario robado. El resto de los $300.000 se había estado drenando rápidamente a diario. Vi cargos por vuelos en primera clase a Dubái, juergas de compras de $15.000 en boutiques de lujo en París y honorarios mensuales de retención para agencias de relaciones públicas de alta gama que gestionaban la marca de influence de Brittany. Cada aspecto de su glamorosa persona en línea, el estilo de vida que constantemente me restregaba en la cara, la estética que afirmaba que demostraba que era superior a mi aburrida existencia corporativa. Estaba entieramente financiado por el dinero que mi abuelo había destinado explícitamente para mi futuro. Habían robado mi red de seguridad para comprar una fugaz ilusión digital de grandeza. Mi madre había facilitado activamente el robo para asegurarse de que su hija favorita nunca tuviera que experimentar la indignidad de ganarse la vida. Esto ya no era un simple asunto de drama familiar, rivalidad entre hermanas o un compromiso roto. Los parámetros de la situación habían cambiado fundamentalmente de la traición doméstica a la criminalidad corporativa y federal de alto nivel. Abrí un nuevo documento en mi escritorio y comencé a compilar un índice legal cronológico y preciso de sus acciones. Falsificar mi firma en un documento de préstamo colateral constituía un robo de identidad en primer grado. Transferir los fondos obtenidos fraudulentamente a través de las fronteras estatales a cuentas de juego offshore y empresas fantasma constituía múltiples cargos de fraude electrónico federal. Falsificar el sello notarial digital era un grave delito grave estatal que desencadenaría la inhabilitación automática y la pena de prisión para la asistente involucrada. Mis padres y Trent no eran solo narcisistas tóxicos jugando con mis emociones. Eran un sindicato criminal activo y habían dejado un rastro de papel digital tan amplio, arrogante e innegablemente documentado que cualquier fiscal federal competente podría asegurar una acusación en cuestión de horas. Pero no quería que cualquier fiscal manejara este caso. Necesitaba mantener un control absoluto sobre la secuencia de detonación. Necesitaba un tiburón legal que entendiera la intrincada y despiadada mecánica del derecho financiero corporativo, y que no dudara en aniquilar por completo el precioso estatus social de mis padres en el proceso.
Cerré el portal bancario, encripté de forma segura el enorme archivo de pruebas que acababa de compilar y cogí mi teléfono. Navegué hasta mis contactos y me desplacé en hasta Jamal. Jamal era el esposo de mi hermano David. Era un abogado de litigios corporativos brillante y muy agresivo en una de las firmas de abogados más temidas del centro de Chicago. También era un hombre negro que había pasado los últimos 7 años soportando el racismo sutil e implacable de mis padres, su elitismo pasivo-agresivo y sus constantes y sofocantes intentos de excluirlo de la imagen familiar perfecta. Richard y Patricia menospreciaban constantemente los inmensos logros profesionales de Jamal y trataban su amoroso matrimonio con David como un secreto vergonzoso que tenían que ocultar a sus ricos amigos del club de campo. Jamal soportó su toxicidad con una gracia silenciosa y digna, puramente por el bien de David. Pero yo sabía que su brillante mente legal catalogaba cada insulto y desaire. Jamal despreciaba a mis padres tanto como yo, quizás incluso más. Entendía exactamente cómo su absoluta obsesión por la imagen, la riqueza y el estatus dictaba cada uno de sus movimientos. Necesitaba a alguien que no se dejara influir por patéticas súplicas emocionales sobre la lealtad familiar o el perdón. Necesitaba un verdugo legal implacable que genuinamente disfrutara de la oportunidad de hacerlos plenamente responsables de la manera más dura posible. Toqué su nombre e inicié la llamada, observando el papel tapiz desconchado de la habitación del motel mientras la línea sonaba. Mi familia pensaba que me había roto, pero simplemente me habían armado. La trampa finalmente estaba lista para ser tendida. La línea sonó solo 2 veces antes de que Jamal respondiera. Su voz era nítida y profesional, probablemente esperando una llamada de un cliente tan temprano en la jornada laboral. Cuando dije mi nombre, su tono cambió inmediatamente a una cálida preocupación fraternal. Ya sabía sobre la boda cancelada. David le había enviado la noticia por mensaje de texto en el momento en que mi foto llegó al chat grupal familiar. Jamal ofreció sus condolencias, pero lo interrumpí suavemente. Le dije que no necesitaba compasión. Le dije que necesitaba su experiencia legal y la necesitaba fuera de registro, lejos de cualquier radar familiar. Le pedí que nos reuniéramos en 1 hora. No dudó ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente nombró una pequeña cafetería independiente, escondida en una estrecha calle lateral en el centro de Chicago, lejos del imponente edificio de cristal donde trabajaba e incluso más lejos de los suburbios de North Shore que mis padres dominaban. Empaqué mi portátil encriptado, imprimí copias físicas de las pruebas más condenatorias y las deslicé en una gruesa carpeta de Manila. El largo viaje a la ciudad fue un borrón surrealista de hormigón gris y tráfico matutino pesado. Estacioné a 3 cuadras y caminé hasta la cafetería, el viento frío cortando a través de mi chaqueta. Encontré a Jamal sentado en una mesa de esquina apartada en la parte de atrás, frente a la puerta principal. Llevaba un traje de carbón perfectamente entallado, sorbiendo un café negro mientras escribía rápidamente en su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué, sus agudos ojos marrones evaluando mi comportamiento al instante. Me senté frente a él, omitiendo por completo las formalidades. Coloqué la pesada carpeta de Manila directamente en el centro de la mesa de madera rayada. Le dije que Trent era un fraude y que mis padres eran criminales federales. Lentamente empujé la gruesa carpeta directamente hacia él. Jamal abrió la carpeta sin decir una sola palabra. Mientras sus ojos escaneaban la primera página de extractos bancarios y registros de transferencias, observé los sutiles cambios en su expresión. Jamal era socio de una de las firmas de litigios corporativos más despiadadas del país. Desmantelaba ejecutivos corruptos para ganarse la vida. Pero observarlo leer la prueba innegable de los crímenes de mis padres trajo una profunda sensación de validación. Durante 7 años, Jamal había soportado el sofocante y tóxico ambiente de mi familia con una gracia notable, completamente por amor a mi hermano David. David era un dedicado enfermero pediátrico, de buen corazón y muy de voz suave, lo que lo convertía en una absoluta decepción a los ojos de mi padre. Cuando David se casó con Jamal, la respuesta de mis padres fue una clase magistral de intolerancia y elitismo pasivo-agresivo. Richard y Patricia nunca lanzaron insultos explícitos, pero su racismo estaba profundamente entretejido en sus educadas sonrisas de club de campo. Constantemente presentaban a Jamal a sus amigos ricos simplemente como el compañero de cuarto de David o su consultor legal, borrando deliberadamente su estatus como su yerno. Lo excluían estratégicamente de los retratos familiares formales destinados a sus tarjetas de Navidad.
Durante las cenas, mi padre cuestionaba en voz alta las políticas de acción afirmativa, dirigiendo miradas puntiagudas y condescendientes directamente a Jamal. Mi madre sugería constantemente que la agresiva carrera de Jamal era inadecuada para una dinámica familiar apropiada, ignorando por completo el hecho de que él ganaba más que mi padre. Jamal nunca perdió la compostura ni los estribos. Simplemente respondía con un intelecto afilado como una navaja, desmantelando cortésmente sus insultos velados con una inteligencia tranquila y aterradora que los dejaba sin palabras. Vio exactamente quiénes eran Richard y Patricia desde el primer día. Reconoció su desesperada necesidad de proyectar riqueza y superioridad para enmascarar su bancarrota moral. Sabía que adoraban a Brittany porque alimentaba su vanidad, y sabía que me explotaban porque era fiable y callada. Jamal y yo compartíamos un entendimiento mutuo y silencioso. Éramos los forasteros altamente competentes observando un imperio de narcisistas en ruinas. Ahora, leyendo la prueba fuertemente documentada de su depravación financiera, la moderación educada que Jamal había mantenido durante 7 años se desvaneció por completo. Pasó a los registros notariales digitales y a la autorización de préstamo colateral falsificada. Rastreó los números de enrutamiento que vinculaban mi herencia robada a la empresa fantasma fallida de Trent y al concesionario de coches de lujo de Brittany. Leyó la transcripción de la grabación de audio donde mi madre se reía de falsificar mi firma. Pasó exactamente 20 minutos absorbiendo la magnitud total de sus delitos federales. Jamal cerró cuidadosamente la carpeta de Manila y apoyó las manos sobre ella. Me miró, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad aguda y peligrosa. No ofreció perogrulladas vacías ni sorpresa fingida. Procesó los hechos como un depredador, identificando una profunda vulnerabilidad en su presa. Una sonrisa lenta y aterradoramente serena se extendió por su rostro. Se inclinó hacia adelante sobre la pequeña mesa de madera, bajando la voz a un tono que imponía autoridad absoluta. Clara, dijo de manera uniforme, esto no es una disputa familiar. Es un sindicato altamente coordinado de fraude electrónico, robo de identidad y graves violaciones de las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores. Tu prometido se enfrenta a una década tras las rejas, y tus padres nos acaban de entregar las cerillas para reducir a cenizas su reputación en el club de campo. Tocó deliberadamente la gruesa carpeta con su dedo índice. Así que, antes de movilizar a mi equipo y empezar a redactar citaciones judiciales, necesito saber exactamente hasta dónde estás dispuesta a llegar. Mantuvo mi mirada, su expresión completamente desprovista de piedad. ¿Quieres que se arrastren y pidan perdón, o los quieres en una prisión federal? Sinceramente, no dudé. El recuerdo de mis padres ordenándome que entregara el lugar de mi boda a mi hermana infiel brilló en mi mente, extinguiendo cualquier rastro restante de lealtad familiar. Ambas cosas, le respondí, mi voz completamente firme y fría. Quiero que se den cuenta de que lo perdieron todo, y luego quiero que los encierren. La sonrisa de Jamal se ensanchó, revelando una emoción genuina. Extendió su mano sobre la pequeña mesa. La estreché firmemente, cimentando nuestra alianza. Íbamos a destruirlos legal y absolutamente por completo. Con el cronograma perfectamente establecido, Jamal centró nuestra atención directamente en los masivos crímenes corporativos de Trent. Necesitábamos asegurarnos de que cuando el martillo finalmente cayera con todo el peso del gobierno federal de los Estados Unidos. Jamal abrió su propio portátil fuertemente encriptado e inmediatamente comenzó a redactar un informe formal de denunciante dirigido directamente a la Comisión de Bolsa y Valores. Nos sentamos hombro con hombro en la tranquila cafetería, trazando el flujo preciso del capital robado. Le proporcioné a Jamal los números de enrutamiento exactos de las cuentas corporativas ficticias, las direcciones IP del sindicato de juegos de azar offshore y las carteras de clientes específicas que Trent había drenado ilegalmente durante el último año. El volumen de su engaño era impresionante, pero los números nunca mienten. Jamal formateó los datos brutos en una narrativa legal devastadoramente clara. Explicó que presentar un dossier respaldado por pruebas altamente detalladas a la SEC desencadenaría instantáneamente una investigación agresiva. Los federales no juegan con gestores de patrimonio licenciados que mezclan flagrantemente fondos de clientes de alto patrimonio neto. Jamal adjuntó las huellas digitales verificadas que mostraban exactamente cómo Trent desviaba sistemáticamente dinero para cubrir sus catastróficas pérdidas de juego.
Estructuramos la queja formal para asegurar el máximo daño colateral a la firma de Trent, garantizando que los socios congelarían inmediatamente su acceso corporativo y lo cortarían por completo de cualquier fondo potencial de defensa legal. La detallada queja del denunciante no dejaba absolutamente ningún margen para la mala interpretación o para astutas lagunas legales. Cada dólar robado fue meticulosamente contabilizado, transformando su robo descuidado en una acusación federal concreta. Programamos la presentación digital segura para que se ejecutara precisamente el viernes por la noche. El momento era absolutamente perfecto. Los agentes de la SEC pasarían todo el fin de semana procesando la magnitud del fraude financiero, posicionándolos para actuar en el momento exacto en que Trent creyera que había asegurado permanentemente su nueva y lujosa vida. Estábamos utilizando activamente su propia codicia extrema en su contra, asegurando que las autoridades federales tuvieran una hoja de ruta impecable para orquestar su completa destrucción profesional y personal. Mientras la SEC se encargaba de Trent, Jamal se movió rápidamente para asegurar mi seguridad personal e iniciar el golpe letal contra mis padres. Comenzó a redactar mociones ex parte de emergencia para presentarlas a un juez a primera hora del miércoles por la mañana. Estas mociones legales congelarían inmediata y silenciosamente todos mis activos financieros restantes, bloqueando por completo mis ahorros personales y el capital intacto del fondo fiduciario de mi abuelo. El banco rechazaría automáticamente cualquier intento de retiro adicional, cortando permanentemente el acceso de mis padres sin notificarles hasta que la retención legal estuviera completamente ejecutada. Una vez que mis cuentas estuvieron oficialmente protegidas de un mayor desangramiento, Jamal centró su atención en Richard y Patricia. Preparó la remisión penal formal por robo de identidad en primer grado y fraude electrónico grave. Adjuntó cuidadosamente los metadatos de la dirección IP residencial de mi padre y los registros digitales del sello notarial altamente falsificado. Pagarían por cada firma fraudulenta con años de su libertad. Jamal explicó que presentar esta evidencia innegable a la oficina del fiscal federal evitaría por completo las jurisdicciones locales. Las conexiones de élite de mis padres en el club de campo y sus ricos amigos golfistas locales no podrían salvarlos de las acusaciones penales federales. Jamal trabajó con una eficiencia aterradora, organizando las extensas presentaciones legales para que se movieran silenciosamente a través del sistema judicial. Mis padres permanecerían completamente ciegos ante la avalancha inminente. Pasarían los siguientes 3 días bebiendo champán caro y presumiendo de su estatus social de élite, completamente inconscientes de que un juez federal estaba revisando los documentos exactos que llevarían a la incautación inmediata de su mansión y su inminente arresto. La pura arrogancia de su plan hizo que trazar su repentina caída fuera increíblemente satisfactorio. Realmente pensaron que yo era solo un obstáculo débil que se podía descartar fácilmente. No tenían idea de que habían desencadenado una ejecución financiera catastrófica. Vi a Jamal cerrar el último archivo digital, sintiendo una profunda sensación de paz absoluta asentarse profundamente en mis huesos. La trampa estaba completamente tendida, perfectamente diseñada y legalmente hermética. Ahora todo lo que tenía que hacer era sonreír. El tintineo de una cuchara de plata contra una copa de cristal cortó el bajo murmullo de la charla adinerada. Mi padre, Richard, estaba de pie en la mesa principal, posicionado bajo una enorme lámpara de araña. Se ajustó la corbata de seda y sonrió a la multitud de rostros ansiosos. La sala se quedó en silencio mientras agarraba el micrófono. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos esta noche para celebrar la unión de 2 personas verdaderamente extraordinarias, tronó Richard, su voz fuerte resonando con una practicada autoridad corporativa. Miró a Trent y Brittany, que estaban tomados de la mano y lo miraban con expresiones coincidentes de adoración fabricada. Cuando Trent entró por primera vez en nuestras vidas, supe de inmediato que era un hombre de un calibre excepcional. Entiende el arte de la negociación, el valor del trabajo duro y la importancia de mantener una imagen pública impecable. Para ser completamente honesto con todos ustedes, Trent es exactamente el hijo que siempre quise. Tomé un sorbo lento de mi agua con gas fría, sintiendo el familiar y doloroso aguijón de su crueldad casual. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con mi hermano David, quien se movió incómodamente en su asiento junto a Jamal. Mi padre acababa de despreciar públicamente a su propio hijo biológico en favor de un adicto al juego desesperado que dirigía activamente un esquema Ponzi. Richard levantó su copa mucho más alto, con el pecho hinchado de orgullo arrogante. Trent y mi hermosa Brittany son la pareja de poder definitiva. Pertenecen juntos.
Representan lo mejor de nuestro legado familiar. Son ambiciosos, glamurosos y están destinados a la grandeza absoluta. Brindemos por una vida de éxito masivo y prosperidad para la feliz pareja. La multitud estalló en un aplauso entusiasta. Trent se levantó para abrazar a mi padre, dándole una palmada en la espalda con una camaradería masculina practicada. Parecían dos reyes admirando su territorio conquistado, completamente ajenos a la masiva guillotina federal que pendía directamente sobre sus cabezas. Mientras mi padre dominaba la sala desde el escenario, mi madre, Patricia, llevaba a cabo su propia campaña despiadada de dominación social en la pista. Tan pronto como concluyeron los discursos y el cuarteto de cuerdas reanudó la música, comenzó a hacer sus rondas de mesa en mesa. Observé sus manos perfectamente cuidadas revolotear en el aire mientras se inclinaba para cotillear con sus amigas ricas. Llevaba una expresión de suficiencia, asegurándose de que cada invitado entendiera la magnitud del espectáculo financiero al que asistían. Oh, ya sabes, simplemente tuvimos que duplicar el presupuesto floral, se rió Patricia en voz alta, dirigiéndose a una mesa de esposas de los mayores inversores de Trent. Brittany tiene un ojo tan refinado para el diseño, y nos negamos absolutamente a comprometer su visión. Estamos hablando de un fin de semana de $1 millón cuando todo esté dicho y hecho. Pero ver a mi querida niña tan feliz hace que cada centavo valga la pena. Las mujeres arrullaron y asintieron de acuerdo, bebiendo su vino caro. Me senté perfectamente quieta en mi mesa, observando la repugnante exhibición de orgullo maternal. Cada centavo del que se jactaba estaba siendo rastreado activamente por investigadores federales. Estaba literalmente presumiendo de la evidencia física de su propio fraude electrónico grave a una sala llena de personas que pronto serían citadas como testigos. La ilusión narcisista requerida para robar la herencia de tu hija mayor y luego presumir de gastarla en el falso cuento de hadas de tu hija menor era genuinamente impresionante. Patricia finalmente se dirigió hacia mi mesa, su pesado perfume anunciando su llegada antes de que siquiera hablara. Puso una mano en mi hombro, apretándolo con un agarre firme y de advertencia que contradecía su sonrisa artificial. Clara, querida, canturreó, asegurándose de que las mesas vecinas pudieran escuchar su tono benevolente. Estoy tan contenta de que estés aguantando tan bien esta noche. Se necesita una mujer madura para hacerse a un lado y aceptar cuando un hombre simplemente encuentra a su verdadera pareja. Estás siendo una muy buena deportista con todo esto. La miré, manteniendo mi fachada tranquila y profesional. Tomé otro sorbo lento de mi agua con gas antes de responder. Solo quiero que todos obtengan exactamente lo que se merecen, mamá, respondí, mi voz suave y perfectamente uniforme. Patricia me dio otra palmada en el hombro, ajena al doble sentido letal de mis palabras. Ese es el espíritu, dijo antes de revolotear para acorralar a otro grupo de inversores. La vi alejarse, mi mente calculando el número exacto de horas que le quedaban como mujer libre en la sociedad educada. Pensó que había manipulado con éxito la narrativa, pintándome como la trágica marginada mientras elevaba a Brittany a la realeza. No tenía idea de que todo su imperio social estaba actualmente construido sobre arenas movedizas. Escaneé la habitación una última vez, grabando en mi memoria cada sonrisa arrogante y cada risa jactanciosa. Trent estaba al otro lado de la sala estrechando la mano de los mismos clientes a los que estaba defraudando activamente, proyectando la imagen de un titán de la industria. Brittany posaba para las fotos, su collar de diamantes robado capturando la luz de las lámparas de araña. Estaban todos tan desesperadamente consumidos por sus propios reflejos que nunca se molestaron en mirar de cerca las sombras. Dejé mi vaso sobre el mantel blanco y nítido, sintiendo una profunda y fría satisfacción asentarse en mis huesos. El ensayo había terminado y el evento principal finalmente estaba a punto de comenzar. Se reclinó en su silla, cruzando sus largas piernas, proyectando la postura casual de un invitado de boda aburrido. Pero debajo del impecable mantel blanco, su mano rozó mi rodilla. Me agaché. Sus dedos presionaron un objeto pequeño y pesado en mi palma. Era una caja de terciopelo cuadrada, del tamaño y forma exactos de un estuche de joyería tradicional, completamente cubierta de tela roja profunda. Justo al lado, presionó una elegante unidad USB de metal en mi mano. Apreté mis dedos con fuerza alrededor de ambos objetos, guardándolos de forma segura en el bolsillo oculto de mi chaqueta. Jamal se inclinó ligeramente hacia mí, fingiendo inspeccionar su vaso de agua de cristal. Cuando habló,
Su voz era un susurro apenas audible, completamente enmascarado por la fuerte y resonante risa que provenía de la mesa de Trent al otro lado de la sala. Los agentes de la SEC están completamente informados, murmuró Jamal, su tono tan agudo y frío como un bisturí. El informe del denunciante llegó al escritorio del director con máxima prioridad esta mañana. Pasaron todo el día rastreando los números de enrutamiento offshore que proporcionaste. El caso es irrefutable, Clara. La División de Investigación Criminal del IRS se ha unido oficialmente al grupo de trabajo. Van a congelar sus cuentas corporativas, confiscar sus activos personales y bloquear cada una de las empresas fantasma que estableció. Mantuve mis ojos fijos en el extravagante centro de mesa floral frente a mí, asegurándome de que mi expresión facial permaneciera completamente en blanco. «¿Y mis padres?», susurré de vuelta, sin atreverme a mirar en su dirección. Jamal tomó un sorbo lento de su agua, un destello de oscura satisfacción pasando por su rostro. La oficina del fiscal del estado recibió la documentación de robo de identidad y fraude electrónico esta tarde. La forense digital en ese falso sello notarial fue bellamente innegable. Están preparando las órdenes de arresto mientras hablamos. En cuanto a la propiedad, la ejecución hipotecaria del banco sobre la casa de tus padres se activa automáticamente el lunes por la mañana exactamente a las 8. La retención legal sobre tu fondo fiduciario está completamente asegurada. No pueden acceder a un solo centavo para contratar a un abogado defensor de alto poder. Les cortamos por completo el suministro de oxígeno financiero. El peso de la caja de terciopelo en mi bolsillo se sentía como un arma cargada. Lo habíamos logrado. Habíamos diseñado con éxito una trampa federal completa e ineludible que aniquilaría por completo su imperio fraudulento. Jamal me dio un último asentimiento de aprobación antes de volverse para entablar una conversación tranquila con David sobre baloncesto, reanudando perfectamente su papel de cuñado ignorado. Volví mi mirada a la mesa principal, donde el invitado de honor estaba actualmente presidiendo. Trent tenía un brazo envuelto firmemente alrededor de la cintura de Brittany, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa brillante y teatral que se extendió por todo el salón de baile. Trent la atrajo más cerca y la besó profundamente. Una exhibición perfecta de devoción romántica diseñada exclusivamente para el beneficio de sus ricos inversores que observaban desde la audiencia. Parecían tan increíblemente invencibles en ese momento, rodeados de un lujo asombroso, ahogados en champán importado y disfrutando de la adoración absoluta de la élite de Chicago. Al verlos besarse, sentí una profunda sensación de finalidad absoluta. Este era el apogeo de su delirio. Esta lujosa y repugnantemente cara cena de ensayo era la última noche que Trent y Brittany dormirían en paz. Para mañana por la noche, estarían legalmente casados permanentemente, vinculando a Brittany a un hombre que cargaba con millones de dólares en deudas de restitución federal. Ella pensaba que estaba asegurando una vida de membresías en clubes de campo y exóticas vacaciones en el extranjero. En realidad, estaba firmando un contrato legalmente vinculante para compartir un asombroso cráter financiero del que nunca podría salir. Trent pensó que había asegurado con éxito su escudo financiero perfecto, totalmente inconsciente de que la mujer a la que traicionó era la arquitecta exacta de su inminente acusación federal. Mis padres estaban actualmente de pie cerca de la barra de caoba, brindando con un prominente desarrollador inmobiliario. Richard se reía a carcajadas, su rostro enrojecido por el vino caro y la pura arrogancia. Patricia sonreía con orgullo, mostrando fotos de los arreglos florales en su teléfono a cualquiera que le prestara atención. Habían sacrificado voluntariamente a su hija mayor, robado mi herencia y cometido graves crímenes federales solo para asegurar este exacto momento de triunfo social. Habían cambiado su libertad por una ilusión temporal de grandeza. Cuando llegara el lunes por la mañana, los ejecutivos del banco confiscarían su enorme finca en North Shore. Los agentes federales llamarían a su puerta con esposas, y cada uno de los amigos de élite en esta sala cortaría agresivamente los lazos con ellos para evitar las consecuencias tóxicas. El servicio de cena pasó lentamente a un café rico y postres decadentes. Los camareros se movían silenciosamente por la sala, retirando la porcelana fina y las copas de cristal. Las conversaciones ruidosas y jactanciosas comenzaron a disminuir a medida que los invitados se preparaban para irse y descansar para la masiva ceremonia de boda de mañana. Permanecí en mi asiento, perfectamente quieta, sintiendo el metal frío de la unidad USB presionando contra mi pierna.
La cuenta regresiva silenciosa en mi cabeza había comenzado oficialmente. Cada segundo que pasaba los acercaba un paso más a su destrucción absoluta. Vi a Brittany coger su bolso de diseñador y besar a nuestra madre en la mejilla, proyectando la imagen de una novia radiante y feliz. Me lanzó una mirada rápida y condescendiente, esperando ver a una mujer rota y derrotada ahogándose en amargos celos. Le ofrecí una sonrisa educada y totalmente vacía a cambio. Que disfrute de su collar de diamantes robado y de su novio robado por una noche más. Que mis padres disfruten de la falsa seguridad de su riqueza robada. Mañana entrarían en una trampa de la que nunca podrían escapar, y yo sería la que sostendría el micrófono. El sábado por la mañana amaneció con un cielo nítido y despejado sobre el horizonte de Chicago, proporcionando el clima perfecto que mis padres esencialmente habían sobornado al universo para que ofreciera. Llegué al hotel de 5 estrellas del centro 2 horas antes de que comenzara la ceremonia, atravesando las puertas giratorias doradas y entrando directamente en una escena del crimen disfrazada de cuento de hadas. El gran salón de baile era un monumento asombroso al fraude financiero. Me quedé en silencio cerca de las puertas de entrada de caoba, dejando que mi mente forense calculara la cantidad exacta en dólares de los activos robados que me rodeaban. Enormes cascadas de orquídeas blancas importadas caían por las paredes y enmarcaban las imponentes ventanas del suelo al techo. Sabía que solo el presupuesto floral había consumido casi $50.000 del fondo fiduciario de mi abuelo. En el centro de la espaciosa sala, 2 enormes e intrincadas esculturas de hielo flanqueaban una torre de champán de 6 pisos, capturando la brillante luz de las lámparas de araña de cristal. Docenas de frenéticos coordinadores de eventos pasaban corriendo a mi lado, ladrando órdenes en sus auriculares y ajustando las impecables fundas de seda de las sillas. Cada lujoso detalle, desde las tarjetas de menú con pan de oro en relieve hasta las servilletas de terciopelo con monograma, representaba una transferencia bancaria federal directa originada en mi herencia robada. Trent y Brittany estaban literalmente construyendo su glamuroso comienzo perfecto sobre los cimientos robados de los ahorros de mi vida. Era una exhibición grotesca y abrumadora de puro derecho narcisista. Observé a un equipo de catering construir cuidadosamente una masiva exhibición de mariscos con caviar importado y langosta fresca, calculando en silencio cuántos años en una penitenciaría federal le costaría a mi padre esta estación de aperitivos específica. Habían drenado por completo mi red de seguridad financiera para comprar una fugaz ilusión de dominio de la alta sociedad, completamente ciegos al hecho de que simplemente estaban decorando su propia cámara de ejecución. Me alisé la tela de mi vestido de dama de honor de color azul pálido, un color apagado y poco favorecedor que mi madre había elegido específicamente para asegurarse de que me desvaneciera en el fondo. No me importaba desvanecerme en el fondo hoy. Los depredadores siempre cazan mejor desde las sombras. Pasé por el área de preparación donde un cuarteto de cuerdas calentaba sus instrumentos, tarareando una melodía clásica que costaba $3.000 la hora. Los ricos inversores de Trent ya comenzaban a socializar en el salón VIP, bebiendo whisky de primera calidad y discutiendo sus carteras, completamente inconscientes de que su gestor de patrimonio estaba dirigiendo activamente un esquema Ponzi, utilizando esta misma boda como escudo. Toda la mañana fue una mentira perfectamente coreografiada, y yo era la única persona en el edificio que tenía la verdad absoluta. Me dirigí por el pasillo alfombrado hacia la suite nupcial para asumir mi posición requerida. Antes de que pudiera llegar a la pesada puerta de roble, mi madre salió al pasillo y me interceptó. Patricia llevaba un vestido plateado hecho a medida que se ceñía perfectamente a su figura, su cuello adornado con un collar de perlas raras. Me agarró del brazo y me llevó a un tranquilo rincón cerca de los ascensores, su agarre sorprendentemente fuerte. Revisó el pasillo para asegurarse de que ningún invitado de élite estuviera al alcance del oído antes de inclinarse. Su caro perfume era espeso y sofocante. «Estoy tan orgullosa de ti por aceptar finalmente tu lugar, Clara», susurró mi madre, su tono teñido de una mezcla repugnante de lástima y triunfo. «Te estás comportando con una dignidad tan tranquila hoy, y eso se refleja muy bien en la familia. Seamos completamente honestas con nosotras mismas. Nunca estuviste destinada a un hombre como Trent de todos modos. Él requiere una mujer que brille, alguien que llame la atención y entienda el delicado arte de las redes de alta sociedad. Siempre has sido demasiado sencilla y demasiado obsesionada con tus tediosos numeritos para mantener satisfecho a un hombre de su calibre. Brittany simplemente le está dando la vida que se merece. Deberías estar agradecida de que ella interviniera antes de que te avergonzaras en un matrimonio que nunca podrías manejar.
La miré directamente a los ojos, absorbiendo el veneno absoluto de sus palabras sin dejar que un solo músculo de mi rostro se contrajera. Realmente creía que mi tranquila conformidad era un síntoma de debilidad patética. Necesitaba romper mi espíritu una última vez para validar sus propios crímenes horrendos. Tienes toda la razón, mamá, respondí, mi voz escalofriantemente suave y desprovista de cualquier vacilación. Trent y Brittany se merecen absolutamente el uno al otro. Son una pareja perfecta en todos los sentidos y te prometo que hoy van a obtener exactamente lo que se han ganado. Patricia sonrió, perdiendo por completo la promesa letal oculta justo debajo de mis palabras. Me dio una palmada condescendiente en la mejilla y se volvió hacia la suite nupcial. Una hora después, la música orquestal se intensificó, señalando el comienzo de la ceremonia. Me quedé rígidamente al frente del gran salón, sosteniendo un ramo de rosas blancas, desempeñando el papel de la hermana trágica y comprensiva a la perfección absoluta. Las pesadas puertas de roble se abrieron y Brittany comenzó su lenta y dramática marcha por el pasillo. Lucía radiante, prácticamente brillando con la emoción de su victoria robada, su vestido de diseñador de $15.000 barriendo los pétalos blancos esparcidos por el suelo. Trent estaba en el altar, luciendo como un rey victorioso, proyectando un aura de inmensa riqueza y éxito intocable. Observé con ojos fríos y calculadores mientras se tomaban de la mano bajo un enorme arco de flores importadas. El oficiante pronunció palabras poéticas sobre la confianza, la lealtad y la construcción de una base de honestidad. La hipocresía era tan densa que era casi sofocante. Trent miró profundamente a los ojos de Brittany y prometió protegerla y apreciarla. Brittany prometió estar a su lado en la riqueza y en la adversidad. Intercambiaron pesados anillos de platino, sellando su unión fraudulenta con un beso apasionado mientras la audiencia de ricos inversores y élites del club de campo estallaba en un aplauso ensordecedor. Pero el verdadero clímax de la ceremonia ocurrió 10 minutos después en la sala de firmas privada detrás del salón principal. Permanecí en silencio en la esquina mientras la organizadora de bodas colocaba la licencia de matrimonio oficial del Estado sobre una mesa de caoba pulida. Trent tomó con confianza el bolígrafo y firmó su nombre. Le entregó el bolígrafo a Brittany. Ella sonrió brillantemente, se inclinó sobre la mesa y firmó su nombre justo al lado del suyo. La tinta se secó en el papel grueso. La trampa legal se cerró con un clic invisible y rotundo. Estaban oficialmente casados. Según la ley, ahora estaban completamente unidos en una responsabilidad financiera compartida. El masivo fraude federal de Trent, sus empresas fantasma paralizadas y sus inminentes acusaciones de la SEC ahora pertenecían por completo a Brittany. La niña dorada acababa de anclarse legalmente a un barco criminal que se hundía, y no tenía absolutamente ninguna idea. Sonreí, sintiendo el metal frío de la unidad USB esperando pacientemente en mi bolsillo. El gran salón de baile del Hotel de 5 estrellas era una obra maestra de prestigio fabricado. 300 de las figuras más elitistas de Chicago llenaban la sala. Richard había invitado a sus socios comerciales más prominentes, los hombres que controlaban los sindicatos inmobiliarios locales y las juntas de los clubes de campo. Trent había llenado la lista de invitados con sus clientes de alto patrimonio neto, las mismas personas cuyas carteras estaba drenando activamente para financiar su paralizante adicción al juego. Caminé a través del mar de vestidos de diseñador y smokines a medida, mezclándome perfectamente con el fondo en mi aburrido vestido de dama de honor azul. Camareros con chaquetas blancas impecables se deslizaban sin problemas entre las mesas, sirviendo continuas corrientes de champán vintage y Hors d'Oeuvres en bandejas de plata. Toda la sala zumbaba con la risa arrogante de la intocable clase adinerada. Reconocí a varios socios gerentes de la firma de gestión de patrimonio de Trent sentados cerca del frente, bebiendo whisky de primera calidad y elogiando su aparente perspicacia financiera. Chocaron sus copas, completamente ajenos al hecho de que su gerente estrella era una acusación federal andante. La hipocresía flotaba en el aire, espesa y empalagosa. Cada tintineo de una copa de cristal, cada bocado de caviar importado era un insulto directo a la gente trabajadora que explotaban, y un robo directo del fondo fiduciario de mi abuelo. Tomé mi asiento asignado en el extremo más alejado de la mesa de la fiesta nupcial, manteniendo una expresión perfectamente en blanco. Jamal y David se sentaron en una mesa cercana, mezclándose impecablemente con la multitud corporativa. Jamal me miró a través del mar de invitados en movimiento y asintió casi imperceptiblemente.
Las trampas federales estaban completamente cerradas. La queja de denunciante de la Comisión de Bolsa y Valores estaba oficialmente bajo revisión de agentes superiores. La ejecución hipotecaria del banco sobre la finca de mis padres en Northshore estaba programada de forma segura para el lunes por la mañana. Todas las fichas de dominó financieras estaban perfectamente alineadas en la oscuridad, esperando un solo empujón. La pura concentración de riqueza condenada en esta única sala era embriagadora. Todos celebraban con entusiasmo una magnífica ilusión, completamente inconscientes de que el suelo de mármol bajo sus caros zapatos estaba a punto de derrumbarse por completo. Observé a Patricia deslizarse entre las mesas, su cuello goteando perlas, aceptando felicitaciones de sus rivales del club de campo. Estaba en la cima absoluta de su carrera de escalada social, financiada enteramente por fraude electrónico grave. La lujosa cena de 5 platos finalmente concluyó con un desfile de camareros que traían un imponente pastel de bodas con pan de oro que costaba más que una matrícula universitaria estándar. Las luces del gran salón de baile se atenuaron ligeramente, centrando la atención en el enorme escenario en la parte delantera de la sala. Brittany estaba absolutamente radiante en el centro de la mesa principal. Se había cambiado a un segundo vestido de diseñador para la recepción, un elegante número con incrustaciones de diamantes diseñado para capturar cada flash de las cámaras de los fotógrafos. Presidía como una reina victoriosa, saludando a sus amigos influencers y lanzando besos dramáticos a nuestra madre, que sollozaba lágrimas de alegría performativas desde la mesa familiar VIP. Trent ni siquiera estaba sentado junto a su nueva esposa. Estaba trabajando agresivamente la sala con un carisma desesperado y calculado. Lo observé inclinarse sobre la mesa de sus mayores inversores, riendo a carcajadas y dándoles palmaditas en la espalda, asegurando su confianza mientras planeaba activamente cómo robar su próxima ronda de capital para cubrir sus deudas offshore. La organizadora de bodas, una mujer frenética que sostenía un portapapeles muy resaltado, tocó el micrófono para señalar el comienzo de los brindis de la noche. El padrino pronunció un discurso genérico y lleno de alcohol sobre la lealtad impecable y la brújula moral estelar de Trent, lo que requirió cada onza de mi fuerza de voluntad para no reírme a carcajadas. Mi padre lo siguió, subiendo al escenario para pronunciar un monólogo estruendoso y jactancioso sobre el legado familiar, el dominio financiero y el poder perdurable de nuestro apellido. Me miró directamente durante su discurso, ofreciendo una mirada de advertencia engreída y aterradoramente fría que exigía en silencio: quédate quieta, mantén la boca cerrada y acepta tu completa y absoluta derrota. Cuando mi padre finalmente bajó del escenario entre un estruendoso aplauso, un pesado y expectante silencio cayó sobre los 300 invitados de élite. Oficialmente era el turno de la dama de honor de hablar. La organizadora de bodas me hizo un gesto frenético desde las sombras del escenario. Me levanté lentamente de mi silla al final de la mesa nupcial, alisando la parte delantera de mi vestido poco favorecedor. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi chaqueta y saqué la caja de terciopelo roja y cuadrada que Jamal me había dado en la cena de ensayo. La pequeña y elegante unidad USB de metal estaba perfectamente oculta en la palma de mi otra mano. Mientras caminaba deliberadamente hacia el centro del escenario, todo el salón de baile quedó en silencio absoluto. La tensión era espesa y sofocante. Cada inversor rico, cada socialité de club de campo y cada miembro de mi traicionera familia observaba mi acercamiento con una mezcla de intensa y mórbida curiosidad y una profunda y condescendiente lástima. Todos conocían la escandalosa historia de fondo. Todos sabían que Trent era mi prometido hace apenas unas pocas semanas. Esperaban plenamente un discurso patético, lloroso y roto de la hermana despechada, a quien se le había permitido graciosamente participar en el triunfo final de su hermana más hermosa. Brittany se inclinó hacia adelante en su asiento, una sonrisa viciosa y triunfante jugando en sus labios, visiblemente ansiosa por beber mi humillación pública. Trent detuvo su networking y cruzó los brazos sobre el pecho, mirándome con puro y absoluto desdén. Mi madre agarró el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos lanzando una amenaza silenciosa para que me ciñera al guión aprobado. Me acerqué al micrófono, coloqué suavemente la caja de terciopelo roja sobre el atril de madera y miré a la multitud de rostros arrogantes. El tiempo de esconderse había terminado oficialmente. Toqué el micrófono 2 veces. Los golpes secos y percusivos resonaron en el cavernoso salón de baile, silenciando instantáneamente los pocos susurros que quedaban. 300 rostros me miraban, un mar de diamantes, smokings de diseñador y expectativas críticas. Miré directamente a mi madre,
cuyos ojos se movían nerviosamente entre mí y las salidas. Miré a mi padre, su pecho todavía hinchado con la arrogancia de su propio discurso. Luego dirigí mi mirada al centro de la mesa principal. Brittany estaba sentada allí, envuelta en seda robada, con los labios fruncidos en un puchero burlón y victorioso. A su lado, Trent miraba su reloj de lujo, visiblemente molesto de que mi mera presencia estuviera retrasando su oportunidad de asegurar más inversiones fraudulentas de los tíos ricos de la multitud. Me incliné hacia el micrófono, manteniendo mi postura perfectamente recta y mi voz desprovista de cualquier temblor emocional. Buenas noches, comencé, mi tono cristalino resonando en la extravagante sala. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Clara. Soy la hermana mayor de Brittany. Hasta hace exactamente 72 horas, también era la prometida de Trent. Una inhalación colectiva y aguda recorrió el salón de baile. La absoluta franqueza de mi primera línea destrozó la educada etiqueta del club de campo que mis padres adoraban. El rostro de mi madre perdió todo color. Richard se medio levantó de su silla, un gruñido de advertencia formándose en su garganta. Pero Jamal cambió su postura cerca, desafiando silenciosamente a mi padre a intervenir. Los ignoré a todos, enfocando mi atención absoluta en la pareja de recién casados. Esta noche estamos reunidos para celebrar un tipo de unión muy específico, continué suavemente, dejando que las palabras colgaran pesadamente en el aire. Una unión construida sobre valores compartidos, ambiciones mutuas y secretos guardados en la oscuridad. Es costumbre que la dama de honor ofrezca una reflexión sincera sobre el viaje de la pareja. He pasado los últimos 3 días pensando profundamente en cómo honrar adecuadamente su vínculo único. Esta noche, quiero darles a mi hermana y a su nuevo esposo un regalo que refleje verdaderamente lo que me han dado a mí. Metí la mano en el bolsillo y saqué la elegante unidad USB de metal. La carcasa fría y pesada se sentía perfecta contra mis dedos. Esto no era un arma forjada en la ira o la histeria. Era un instrumento preciso y calculado de justicia forense. Miré hacia la cabina audiovisual elevada en la parte trasera del salón de baile. El técnico principal, un joven astuto a quien Jamal se había acercado discretamente y compensado generosamente horas antes de que comenzara la recepción, me miró. Me hizo un solo gesto de confirmación. La dirección del hotel pensaba que estaban proyectando una presentación de diapositivas de boda estándar llena de recuerdos de la infancia y fotos románticas de vacaciones. No tenían ni idea de que estaban a punto de facilitar una ejecución financiera federal. Me hice a un lado del atril y conecté suavemente la unidad de metal en el portátil de presentación designado que descansaba en el soporte. No rompí el contacto visual con Trent mientras mis dedos tecleaban en el teclado para iniciar la secuencia. Vi el momento exacto en que la confianza arrogante comenzó a cuajar y morir en su pecho. Su postura se tensó. La sonrisa engreída de networking desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una repentina comprensión primordial de que había subestimado drásticamente a la mujer que pensaba que podía usar como un escudo financiero ciego. Comenzó a empujar su silla hacia atrás, sus manos agarrando el borde del impecable mantel blanco, desesperado por detener lo que estaba a punto de suceder. Brittany, completamente ajena al cambio de dinámica de poder, simplemente rodó los ojos y cruzó los brazos, esperando claramente un patético montaje de mis lágrimas o una súplica pública desesperada de perdón. Se inclinó hacia adelante, ansiosa por disfrutar de lo que asumía que sería mi rendición degradante final. Volví al centro del micrófono. He preparado una breve presentación para destacar la verdadera base de este hermoso matrimonio, anuncié, mi voz llevando una calma helada y aterradora. Levanté la mano y le di al técnico la señal final. Las enormes luces del salón de baile se atenuaron inmediatamente a una oscuridad dramática de nivel teatral. Las conversaciones se detuvieron por completo. Cada ojo en la sala se volvió hacia la enorme pantalla de proyector, que bajaba lentamente detrás de la espectacular mesa principal. El proyector de alta definición cobró vida, proyectando un brillante y cegador rectángulo blanco en la pared. Se suponía que sería el momento en que la multitud arrullara con fotos de bebés y de graduaciones universitarias. En cambio, la pantalla parpadeó y una imagen masiva y cristalina se materializó directamente sobre la cabeza de Brittany. Era la fotografía de alta resolución que había tomado dentro de mi dormitorio principal en Betka solo 3 días antes. La imagen estaba ampliada a 15 pies de altura,
exponiendo cada detalle horrible con una claridad impecable e innegable. Allí estaba Trent, desnudo y aterrorizado, tirando desesperadamente de mi caro edredón sobre su pecho. Y justo a su lado estaba Brittany, la radiante novia, enredada en las mismas sábanas que yo había comprado para mi lecho conyugal, su rostro congelado en un jadeo patético y culpable. El silencio en el salón de baile duró exactamente 2 segundos. Fue el tipo de vacío profundo y absoluto que ocurre justo antes de que detone una bomba. Luego, la onda expansiva golpeó. Una mujer en la primera fila dejó caer su copa de champán de cristal. Se hizo añicos contra el suelo de mármol con un estruendo penetrante, rompiendo el hechizo. Toda la sala estalló en un caos puro y absoluto. 300 invitados de élite jadearon de horror colectivo. Los susurros se convirtieron instantáneamente en gritos de incredulidad e indignación. Observé a los prominentes promotores inmobiliarios e inversores adinerados. Los hombres a los que Trent había estado cortejando agresivamente toda la noche retrocedieron físicamente de la mesa principal como si los novios fueran repentinamente contagiosos. El rostro de Brittany adquirió un tono blanco enfermizo y antinatural. Miró la enorme pantalla, luego a la multitud de socialites juzgadoras y disgustadas, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. La glamurosa ilusión que había robado mi dinero para crear se vaporizó al instante. Ya no era la triunfante y hermosa novia que aseguraba a un ejecutivo rico. Fue expuesta ante toda la élite de Northshore como una hermana traidora y apuñaladora, atrapada en la posición más degradante imaginable. Trent se levantó de un salto, su silla estrellándose hacia atrás en el suelo. Levantó las manos, gritando salvajemente a la cabina de audiovisuales para que cortaran la transmisión, su rostro brillante por un repentino sudor de terror. Patricia chilló desde la mesa VIP, ocultando su rostro entre las manos mientras su preciosa reputación en el club de campo se incendiaba en llamas espectaculares y muy públicas. Richard se abalanzó hacia adelante, su rostro púrpura de furia absoluta, pero la imagen permaneció ardiendo brillantemente en la pantalla, marcando su profunda vergüenza en las mentes de cada persona poderosa en la sala. La trampa se había activado, y no había vuelta atrás. Antes de que la onda de choque inicial de la fotografía pudiera siquiera comenzar a asentarse, antes de que mi padre pudiera llegar al borde del escenario o Brittany pudiera formular una sola mentira, el software de presentación ejecutó su comando programado. La enorme pantalla parpadeó automáticamente, avanzando a la segunda diapositiva. La escena ilícita del dormitorio se desvaneció al instante, reemplazada por una cruda exhibición de alto contraste de la ruina corporativa. La nueva imagen era un collage meticulosamente arreglado de los extractos bancarios altamente confidenciales de Trent, los registros de transferencias bancarias y los libros de contabilidad ocultos del sindicato de juegos de azar offshore. Había pasado horas asegurándome de que la fuente y el diseño coincidieran con las presentaciones estándar de contabilidad forense, sin dejar absolutamente ningún margen para una negación plausible. En la esquina superior izquierda, la pantalla mostraba claramente los $80.000 drenados sistemáticamente de mi cuenta de ahorros conjunta personal. Unas flechas trazaban los fondos robados directamente a las empresas fantasma fallidas de Trent y a los perfiles de apuestas deportivas no reguladas. El enorme volumen de su deuda paralizante quedó al descubierto para que toda la élite de Northshore lo presenciara. Pero la verdadera devastación yacía en el centro de la pantalla. Había proyectado sus carteras de clientes fuertemente manipuladas justo al lado de su catastrófico déficit real. Los números demostraban que estaba completamente en bancarrota y robando activamente a las mismas personas que bebían su champán importado. Para asegurar que el mensaje fuera completamente ineludible, había superpuesto una enorme pancarta roja en negrita en el tercio inferior de la proyección. Decía en letras mayúsculas ineludibles, investigación de la SEC pendiente. La reacción colectiva cambió instantáneamente de un chisme escandaloso a un terror financiero puro. Los murmullos de infidelidad fueron completamente borrados por la repentina comprensión de un fraude económico masivo. Trent se congeló, la sangre drenando de su rostro mientras miraba la pantalla. Parecía un hombre que acababa de ser empujado de un avión sin paracaídas. Supo al instante que toda su carrera había terminado por completo. Los tíos ricos, los gerentes de sindicatos y los inversores de élite que habían estado dándole palmaditas en la espalda y elogiando su perspicacia hace solo 20 minutos, de repente se pusieron rígidos en sus asientos. Ya no estaban mirando a un novio exitoso atrapado en un desordenado triángulo amoroso familiar.
Estaban mirando a un ladrón desesperado y acorralado que tenía las llaves de sus fondos de jubilación y activos corporativos. Observé sus ojos pasar de las letras rojas brillantes en la pantalla al hombre que sudaba profusamente en la mesa principal. No les di ni un momento para procesar la destrucción visual antes de lanzar la siguiente fase de la ejecución. Toqué una tecla en el portátil del atril, dejando la proyección visual en una pantalla negra en blanco. La oscuridad repentina forzó al salón de baile a un silencio completo. Luego le di a reproducir al archivo de audio. Había recuperado un correo de voz eliminado de la copia de seguridad en la nube de Brittany durante mi auditoría nocturna, y le había indicado al técnico audiovisual que enrutara la reproducción directamente a través del sistema de sonido envolvente de última generación del lugar. De repente, la voz estridente e inconfundible de mi madre resonó en las lámparas de araña de cristal, y las paredes de mármol la amplificaron a un volumen ensordecedor. ¿Estás segura de que el sello del notario pasó?, preguntó Patricia a través de los altavoces, su tono teñido de una impaciencia arrogante. La voz brillante y risueña de Brittany respondió de inmediato, llenando el salón de baile con su pura malicia. Sí, mamá. El préstamo de $500,000 está completamente aprobado. El dinero llega a nuestra cuenta conjunta mañana por la mañana. Trent está recibiendo su rescate y yo estoy pidiendo el Porsche. No puedo creer que fuera tan fácil. Todo el salón de baile contuvo la respiración colectiva escuchando a la novia confesar alegremente un crimen federal masivo. Patricia suspiró a través de la grabación de audio, un sonido de profundo y condescendiente alivio. Bueno, gracias a Dios que practiqué su firma, dijo Patricia, su voz goteando orgullo maternal por su propio delito grave. Te dije que no había nada de qué preocuparse. Ella es solo una empleada corporativa. Nunca revisará el fideicomiso. Para cuando tenga 60 años, el préstamo estará olvidado hace mucho. El clip de audio terminó con el sonido agudo y repugnante de mi madre y mi hermana riéndose juntas. Esa risa cruel y burlona rebotó en las paredes del gran salón de baile, enterrándolas vivas. Patricia se desplomó de nuevo en su silla en la mesa VIP, encogiéndose físicamente bajo el peso de su propia confesión transmitida. La rica socialité sentada a su lado apartó físicamente su silla, tratándola como un peligro biológico activo. Richard se quedó paralizado a mitad de camino hacia el escenario, su rostro una máscara agonizante de puro horror al darse cuenta de que su esposa y su hija dorada acababan de confesar con orgullo un robo de identidad en primer grado y un fraude electrónico federal frente a 300 testigos altamente influyentes. Brittany se agarró la cabeza, destruyendo por completo su peinado de novia cuidadosamente arreglado, gritando que alguien apagara los altavoces. Miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que cada marca de diseñador que llevaba ahora estaba públicamente marcada como propiedad robada. Pero el silencio que siguió a la grabación fue aún más fuerte que su risa. El profundo shock finalmente se rompió y la sala descendió a un caos absoluto e incontrolable. Los inversores de Trent, los hombres que le habían confiado millones de dólares en capital líquido, se levantaron al unísono. Las sillas se estrellaron hacia atrás en el pulido suelo de mármol. Eran hombres de negocios despiadados que no toleraban que los tomaran por tontos. Sacaron agresivamente sus teléfonos celulares, marcando furiosamente a sus abogados corporativos y banqueros privados, desesperados por congelar sus carteras antes de que Trent pudiera drenar otro centavo. Uno de los principales inversores, un magnate inmobiliario masivo, marchó directamente hacia la mesa principal, su rostro retorcido de pura rabia, gritando demandas sobre su capital desaparecido. Otros invitados se apresuraron hacia las puertas de salida, ansiosos por escapar del epicentro de una masiva escena del crimen federal antes de que inevitablemente llegara la policía. La elegante recepción de bodas de $1 millón se había transformado instantáneamente en una estampida frenética y hostil. Trent retrocedió de la mesa, con las manos levantadas en un patético intento de apaciguar a la furiosa turba de clientes que avanzaba sobre él. Estaba completamente acorralado, atrapado por su propia codicia y el vínculo legal de su flamante matrimonio. La destrucción fue total, impecable y profundamente satisfactoria. Jamal soltó el brazo de mi padre y dio un paso deliberado y medido hacia atrás, alisando la solapa de su smoking a medida con absoluta compostura. El salón de baile a nuestro alrededor todavía bullía de actividad frenética, pero el espacio entre Jamal y Richard se sentía completamente congelado en el tiempo. Sin romper el contacto visual, Jamal metió la mano suavemente en el bolsillo interior de su chaqueta.
Sacó una gruesa y fuertemente sellada pila de documentos legales oficiales. El papel blanco y nítido destacaba crudamente contra las luces intermitentes y tenues de la recepción en pánico. Jamal levantó la pesada pila de documentos y los golpeó con fuerza justo en el centro del pecho de Richard. El agudo golpe del papel contra la seda resonó por encima del ruido circundante. Richard levantó reflexivamente las manos, atrapando el grueso fajo de papeles antes de que pudieran deslizarse al suelo. Miró los sellos oficiales, sus ojos se abrieron con puro horror al reconocer la insignia distintiva del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Citación judicial federal por fraude electrónico y robo de identidad, declaró Jamal, su voz resonando con una convicción profunda e inquebrantable. Tú y Patricia están formalmente ordenados a comparecer ante un magistrado federal el lunes por la mañana. La ejecución hipotecaria del banco sobre su propiedad ya se está procesando y la congelación de activos sobre el fondo fiduciario de Clara es absoluta. Tienen cero acceso a su dinero, cero acceso a sus propias cuentas apalancadas y absolutamente ninguna forma de salir de esta acusación. Pasaste años tratándome como un ciudadano de segunda clase en tu casa, Richard. Yo pasé las últimas 48 horas asegurándome de que pasarás la próxima década como un recluso federal registrado. El color restante se desvaneció por completo del rostro de mi padre. El arrogante patriarca de la élite de Northshore miró la citación judicial, comprendiendo finalmente la ineludible realidad de sus propias acciones criminales. Mientras mi padre estaba paralizado por su acusación federal, la situación en la mesa nupcial se había deteriorado en un caos puro y violento. Trent, al darse cuenta de que su libertad y su vida se estaban evaporando, hizo una última y desesperada jugada por el control. Se arrastró sobre las sillas caídas, empujando a los furiosos inversores, y se abalanzó sobre el micrófono de respaldo en el estrado de la banda. Tocó desesperadamente el micrófono, rogando a sus clientes que escucharan, gritando que había habido un malentendido masivo y que sus carteras estaban completamente seguras. Su patético intento de control de daños no duró ni 10 segundos. Dos de sus mayores clientes corporativos, hombres que acababan de darse cuenta de que sus fondos de jubilación habían desaparecido, marcharon directamente hasta el borde de la plataforma nupcial. Sin una sola palabra de advertencia, arrojaron sus caras copas de champán de cristal directamente a Trent. Las copas se hicieron añicos violentamente contra su pecho y el soporte del micrófono, rociando champán vintage, caro por todo su impecable smoking de boda. Trent se agachó, dejando caer el micrófono mientras emitía un penetrante chillido de retroalimentación, rindiéndose por completo a su destrucción pública. Se acurrucó en una patética y cobarde bola detrás de la mesa principal, protegiéndose el rostro de sus enfurecidos exclientes. A su lado, Brittany estaba experimentando el colapso total de su universo de influence cuidadosamente curado. Cayó de rodillas en el centro de los escombros, gritando histéricamente. Pesadas y oscuras rayas de rímel a prueba de agua se mezclaron con su base de maquillaje, corriendo por sus mejillas y goteando sobre el delicado corpiño de encaje de su vestido robado de $15,000. Se arañó el pelo, lamentándose mi nombre, llamándome monstruo por destruir su perfecto cuento de hadas. Se estaba ahogando en un mar de cristales rotos, inversores furiosos y una absoluta humillación pública. La niña dorada finalmente estaba experimentando las consecuencias devastadoras exactas de sus propias acciones. Bajé del atril de madera, mis dedos agarrando firmemente la pequeña caja de terciopelo roja. El salón de baile circundante estaba en un estado de anarquía completa, con guardias de seguridad corriendo a través de las pesadas puertas de roble para contener a los furiosos inversores. Pero una extraña burbuja protectora de silencio pareció formarse directamente en mi camino. Caminé lentamente hacia la arruinada mesa principal, mis tacones haciendo un clic deliberado y rítmico contra el pulido suelo de mármol. Brittany todavía estaba desplomada en el suelo, sus manos agarrando la seda deshecha de su vestido de diseñador de $15,000. Me miró a través de una máscara de rímel corrido y base de maquillaje, su pecho subiendo y bajando con respiraciones desesperadas y entrecortadas. Extendió una mano temblorosa hacia el borde de la mesa, tratando desesperadamente de levantarse de los escombros de su cuento de hadas destrozado. Me paré directamente sobre ella, mirando la destrucción absoluta de mi hermana. Levanté la caja de terciopelo roja para que pudiera verla claramente. Este era el momento que había calculado meticulosamente desde aquella mañana de martes en el motel barato. Abrí el pestillo de latón. La bisagra se abrió con un clic agudo y resonante.
Metí la mano y saqué la gruesa pila de papel de calidad legal premium que Jamal había preparado expertamente. Los documentos estaban fuertemente sellados con los inconfundibles sellos azules y rojos del Sistema Judicial Federal de los Estados Unidos. Desplegué las páginas nítidas, asegurándome de que los encabezados en mayúsculas y negrita fueran perfectamente visibles bajo el resplandor de las luces restantes de las lámparas de araña. El primer documento era la autorización oficial de congelación de activos, bloqueando por completo cada cuenta bancaria vinculada al nombre de Trent, y por extensión legal, a los nuevos activos maritales de Brittany. El segundo documento era el aviso formal de ejecución hipotecaria del banco para la extensa mansión de mis padres en North Shore, desencadenado por el fraudulento préstamo colateral que habían utilizado para financiar esta misma recepción. El peso de estos papeles representaba el final absoluto de su glamuroso universo robado. Sostuve la prueba innegable de su ejecución financiera justo frente a su rostro manchado de lágrimas, dejando que sus ojos escanearan las insignias federales que garantizaban su inminente pobreza. Quería que comprendiera plenamente que toda su vida de privilegios había sido oficialmente terminada por la misma hermana a la que había pasado 3 décadas burlándose y menospreciando. Me incliné sobre el borde del impecable mantel blanco y dejé caer la pesada pila de documentos federales. Aterrizaron con un golpe sordo justo encima del plato de cena con pan de oro de Brittany, derribando un vaso de agua de cristal y empapando el caro menú. Volví a acercar el micrófono a mis labios, asegurándome absolutamente de que mis últimas palabras para ella resonaran en todo el caótico salón de baile. Te compré un regalo de bodas, Brittany, dije, mi voz resonando con una serenidad absoluta y escalofriante. Quería asegurarme de que comenzaras tu nueva vida con total transparencia financiera. Estabas tan increíblemente ansiosa por robar a mi prometido y asegurar tu posición como esposa de un ejecutivo rico. Prácticamente corriste por el pasillo para firmar esa licencia de matrimonio estatal hoy. Pero deberías haberme dejado auditar al novio primero. Al firmar ese contrato legal vinculante, no aseguraste un estilo de vida de lujo. Te ataste legalmente a un hombre que debe millones en restitución federal. Ahora eres dueña de su masiva deuda corporativa. Hice una pausa, dejando que la devastadora realidad de su masiva responsabilidad legal se hundiera en su cerebro aterrorizado. Sus ojos se abrieron con puro horror mientras miraba los documentos de congelación de activos que descansaban en su plato mojado. Disfruta de tu luna de miel, continué, mi tono bajando a un filo afilado. Porque para el lunes por la mañana, cada una de tus cuentas bancarias conjuntas estará completamente congelada por el gobierno federal. Van a confiscar tu Porsche a medida. Van a liquidar todo tu guardarropa de diseñador para pagar a los clientes defraudados de Trent. Estás enteramente en bancarrota y tu carrera de influencer está completamente muerta. Y en caso de que pensaras en correr a casa con mamá y papá para un rápido rescate financiero, olvídate de eso también. Los federales confiscarán la casa de North Shore a las 8 del lunes por la mañana. Te llevaste a mi prometido, pero yo me llevé todo tu futuro. No te queda absolutamente nada. Tu existencia superficial entera ha sido desmantelada legalmente. Cada persona en esta sala sabe exactamente lo que eres, y nadie patrocinará o apoyará a una mujer casada con un estafador federal acusado. Querías tanto ser el centro de atención, Brittany, y ahora finalmente lo tienes. Brittany dejó escapar un lamento agudo e histérico, arrastrándose hacia atrás por el suelo, como si los documentos legales en su plato se hubieran incendiado de repente. No me quedé para verla desmoronarse por completo en un desastre sollozante y patético. Simplemente abrí la mano y dejé que el pesado micrófono se deslizara de mis dedos. Cayó al suelo de mármol, golpeando la superficie dura con un estruendo masivo que envió un chillido agudo y agonizante de retroalimentación electrónica a través de los altavoces del lugar. La gente se tapó los oídos, encogiéndose por el ruido agudo y ensordecedor. Di la espalda a los restos gritones y desmoronados de mi traicionera familia. Me alejé de la arruinada mesa nupcial, con la cabeza en alto, mi postura proyectando un poder absoluto e inquebrantable. Jamal y David salieron inmediatamente de la caótica multitud, poniéndose perfectamente a mi lado. Me flanquearon como un destacamento de seguridad altamente entrenado, sus anchos hombros abriendo un amplio camino a través de los atónitos y susurrantes invitados. Caminamos directamente por el pasillo central del gran salón de baile, las pesadas puertas de madera abriéndose ante nosotros, dejando los humeantes escombros de su falso imperio firmemente atrás.
Exactamente un mes después, los gritos caóticos y el cristal hecho añicos de ese gran salón de baile se sentían como un recuerdo lejano y desvanecido. Estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba en mi flamante oficina de esquina en el piso 40 de nuestra sede en el centro de Chicago. La promoción de contadora forense senior a directora regional de investigaciones corporativas fue altamente recomendada y generosamente compensada. Mi firma quedó increíblemente impresionada con el enorme volumen de seguimiento financiero meticuloso que había ejecutado unilateralmente para exponer una masiva red de fraude doméstico. Miré por las ventanas del suelo al techo, observando la luz del sol de la mañana reflejarse en las tranquilas aguas del lago Michigan. Mis cuentas bancarias personales estaban completamente aseguradas. El fondo fiduciario de mi abuelo estaba completamente bloqueado bajo mi control exclusivo con seguridad biométrica mejorada. Y el aire en mi nueva oficina olía a espresso recién hecho y a victoria absoluta. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café tostado oscuro, deleitándome con el silencio profundo y altamente estructurado de mi nueva realidad. Ese silencio perfecto fue brevemente interrumpido por el agudo y profesional zumbido del teléfono de mi escritorio. Toqué el botón del altavoz y me recliné en mi silla de cuero ergonómica. La voz profunda y suave de Jamal llenó la espaciosa habitación. «Buenos días, señora directora», me saludó Jamal, su tono rico en genuina satisfacción. Acabo de recibir la actualización oficial de la oficina del fiscal federal, y pensé que podría apreciar escuchar el recuento final de nuestro ataque coordinado. Sonreí, manteniendo mis ojos fijos en el hermoso horizonte de la ciudad que se extendía debajo de mí. Siempre estoy lista para revisar un libro mayor finalizado, Jamal. Dime exactamente cómo se equilibraron los números al final. Jamal se rió entre dientes, un sonido bajo y retumbante de puro triunfo legal, antes de abrir su archivo de informes. Es un día hermoso para la responsabilidad absoluta, Clara. Déjame guiarte a través de la devastación absoluta de su imperio fraudulento. Empecemos con el novio, dijo Jamal, barajando algunos papeles pesados al otro lado de la línea. Trent ni siquiera intentó montar una defensa legal. Cuando la Comisión de Bolsa y Valores congeló sus activos corporativos y los agentes federales allanaron su firma ese lunes por la mañana, entró en pánico por completo. Abandonó a su nueva esposa sola en su condominio de lujo fuertemente hipotecado e intentó una carrera desesperada y frenética hacia la frontera sur. El FBI lo alcanzó en el aeropuerto internacional O'Hare el martes por la noche. Estaba literalmente haciendo cola en la puerta de embarque, sosteniendo un billete de ida en primera clase a la Ciudad de México y llevando una bolsa de lona de cuero llena de todo el efectivo líquido que pudo reunir de sus cuentas secretas restantes. Los agentes federales lo detuvieron allí mismo, frente a cientos de hombres de negocios que viajaban. Ofreció una resistencia patética, gritando que era víctima de una conspiración corporativa, pero los agentes simplemente lo esposaron a un banco de metal mientras catalogaban meticulosamente el dinero robado en su bolsa. El enorme volumen de sus crímenes financieros hizo que cualquier posibilidad de fianza fuera enteramente imposible. Ha estado sentado en una fría celda de detención federal durante las últimas 4 semanas, llorando a cualquier defensor público que escuche sus patéticas excusas. El fiscal principal me informó esta mañana que Trent aceptó oficialmente un acuerdo de culpabilidad completo para evitar un juicio prolongado y muy publicitado. Confesó formalmente múltiples cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y violación de estrictas regulaciones financieras federales. Debido a que apuntó a inversores de alto patrimonio neto y robó activamente millones para financiar sus sindicatos de juego offshore, el juez no mostró absolutamente ninguna indulgencia. Se enfrenta a un mínimo obligatorio de 10 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Su licencia para gestionar patrimonio está permanentemente revocada y su nombre figura oficialmente en el Registro Federal de Operadores Financieros Prohibidos. Tendrá casi 50 años cuando vuelva a respirar aire libre, y saldrá de la prisión debiendo millones en restitución ordenada por el tribunal. Pensó que podría usarte como un conveniente escudo financiero para ocultar sus masivos crímenes, pero su pura arrogancia finalmente construyó su propia jaula de hormigón ineludible. ¿Y qué hay de la radiante novia?, pregunté, permitiendo que una sonrisa lenta y fría se formara en mi rostro. Jamal soltó una carcajada aguda. La caída de Brittany fue aún más espectacular porque sucedió enteramente a la vista del público. Cuando se supo la noticia de la masiva acusación federal de Trent, su imperio de Instagram cuidadosamente curado colapsó de la noche a la mañana.
Sus seguidores se dieron cuenta de que toda su lujosa estética estaba financiada con dinero robado y fraude electrónico grave. Su cuenta fue masivamente denunciada por usuarios furiosos. La plataforma suspendió permanentemente su perfil por violar las directrices de la comunidad sobre comportamiento fraudulento. Cada uno de los principales patrocinadores de marcas la abandonó en 48 horas, emitiendo declaraciones públicas y distanciándose legalmente de su nombre tóxico. Pero la ruina social no es absolutamente nada comparada con su realidad legal actual. Al firmar con entusiasmo ese certificado de matrimonio estatal, se vinculó legalmente al catastrófico patrimonio financiero de Trent. El gobierno federal confiscó el Porsche a medida que compró con el dinero robado de tu fondo fiduciario. Confiscaron su guardarropa de diseñador, sus joyas importadas y cada regalo caro que Trent le dio para ayudar a pagar a los inversores defraudados. Ahora es legalmente responsable de una parte masiva de los millones restantes en restitución ordenada por el tribunal. Actualmente trabaja 50 horas a la semana como recepcionista en una oficina inmobiliaria barata de un centro comercial, y cada cheque de pago que gana es inmediatamente embargado por el gobierno federal. Está completamente arruinada, enteramente marginada de sus círculos sociales de élite y permanentemente atrapada bajo una montaña de deuda federal que nunca podrá pagar. Quería tanto ser el centro de atención, y ahora está pagando el precio final por ello. Pensó que te robó un estilo de vida de lujo, Clara, pero todo lo que realmente logró robar fue un billete directo a una vida de pobreza paralizante. La niña dorada ahora está oficial y completamente en bancarrota para todo el futuro previsible. Jamal tomó una respiración constante, su voz cambiando a un tono más frío y absoluto mientras pasábamos al capítulo final de nuestra auditoría. Y luego, Clara, están tus padres. Richard y Patricia finalmente se enfrentaron a la misma realidad de la que pasaron toda su vida huyendo. La ejecución hipotecaria del banco sobre su enorme finca en North Shore se ejecutó con una eficiencia corporativa impecable ese lunes por la mañana. Fueron escoltados físicamente fuera de la impecable propiedad por los sheriffs locales, despojados por completo del lujoso santuario que habían mantenido con orgullo durante décadas. Los cargos federales por robo de identidad en primer grado y fraude electrónico los golpearon simultáneamente, congelando cada activo oculto y cuenta de jubilación que poseían. Debido a que la magnitud de sus crímenes implicaba defraudar un fideicomiso generacional, el tribunal no mostró absolutamente ninguna piedad. Actualmente están en libertad bajo fianza, luchando por encontrar alguna laguna legal, pero enteramente incapaces de pagar un abogado privado. En cambio, dependen de defensores públicos sobrecargados de trabajo que ya les han aconsejado que acepten un acuerdo de culpabilidad mientras esperan ansiosamente su juicio federal. Su amada élite del club de campo, los vecinos ricos y los influyentes compañeros de golf a los que pasaron toda una vida tratando de impresionar, los abandonaron instantáneamente. El nombre de Patricia fue oficialmente eliminado de todas las juntas de caridad y registros sociales de la ciudad, tratándola como un contagio activo. Las mujeres que solían beber su caro vino importado ahora cruzan la calle para evitar agresivamente el contacto visual. Despojados de su riqueza robada y completamente exiliados de la alta sociedad, Richard y Patricia viven actualmente en un motel sórdido y barato ubicado justo al lado de la autopista, a millas de los barrios ricos que una vez gobernaron. Richard, un hombre que una vez comandó salas de juntas con pura intimidación, ahora pasa sus días caminando por la alfombra manchada de un motel de carretera, completamente roto por la realidad de sus propias acciones. Están atrapados en una habitación pequeña y rancia que huele a lejía barata y a un profundo arrepentimiento, durmiendo en colchones terribles mientras esperan que el juez federal dicte sus inevitables sentencias de prisión. Su imperio arrogante entero fue enteramente construido sobre una montaña de mentiras desesperadas, y ahora tienen que pasar el resto de sus miserables vidas asfixiándose bajo los escombros. Jamal terminó formalmente su informe deseándome una maravillosa mañana antes de colgar el teléfono. Me senté en el silencio absoluto e impecable de mi hermosa nueva oficina, sintiendo el peso pesado y satisfactorio de la justicia total asentarse perfectamente en mi vida. Justo cuando volví a mis informes financieros, mi teléfono celular personal vibró contra el pulido escritorio de caoba. La pantalla se iluminó, mostrando un número local desconocido. Mi entrenamiento forense inmediatamente señaló la anomalía, pero mi profunda curiosidad se impuso. Presioné el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja, permaneciendo completamente en silencio. Una respiración pesada y entrecortada resonó a través del auricular, seguida de un sollozo desesperado y patético. Clara, por favor, no cuelgues.
La voz de Patricia sonaba increíblemente pequeña, rota y enteramente despojada de su habitual arrogancia dominante. Estaba llorando histéricamente, el sonido del tráfico de la autopista resonando débilmente en el fondo de su barata habitación de motel. La imaginé sentada en una cama de motel hundida, agarrando un teléfono prepago barato porque los agentes federales habían confiscado todos sus caros dispositivos electrónicos durante la redada inicial. No nos queda absolutamente nada, Clara. Los abogados dicen que vamos a ir a una prisión federal. Tu padre apenas puede levantarse de la cama y el banco se llevó todo lo que teníamos. Por favor, Clara, te lo ruego, llama a los fiscales federales y retira los cargos de robo de identidad. Cometimos un terrible error, pero tienes que perdonarnos. Todavía somos tu familia. Escuché su súplica frenética y desesperada durante exactamente 3 segundos. Procesé la pura audacia de una mujer que orquestó el robo de toda mi herencia, ahora exigiendo mi salvación simplemente porque compartíamos un linaje de sangre. No sentí ni una onza de piedad, ira o tristeza. No sentí absolutamente nada más que un frío desapego profesional. Aparté ligeramente el teléfono de mi oreja y hablé con un tono perfectamente tranquilo y uniforme. No conozco a nadie con ese nombre. Bajé el teléfono, presioné el botón rojo para finalizar la llamada e inmediatamente toqué bloquear en el número desconocido. Dejé el teléfono y caminé hacia las imponentes ventanas de cristal de mi oficina de esquina. Miré la magnífica y extensa cuadrícula de la ciudad, observando el tráfico de la mañana fluir como un río de oportunidades infinitas. Durante 33 años, creí que estaba obligada a soportar su constante abuso emocional simplemente porque eran las personas que me criaron. Permití que sus expectativas tóxicas disminuyeran mi valor, y acepté su crueldad como una condición estándar de lealtad familiar. Pero de pie aquí, enteramente libre de su agarre parasitario, finalmente entendí la verdad absoluta. Cortar un linaje tóxico no te deja aislada o sola. Elimina la podredumbre pesada y sofocante de tu vida y crea un espacio profundo y hermoso para la paz real. Me di cuenta de que la venganza definitiva no se trata de igualar su crueldad viciosa o de quedar atrapada en un ciclo de represalias interminables. La venganza definitiva es simplemente seguir adelante y tener un éxito rotundo sin ellos. He cerrado oficialmente su cuenta, he puesto a cero su déficit emocional y los he eliminado permanentemente de mi libro mayor personal. Construí todo mi santuario sobre una base de verdad innegable, límites estrictos y absoluta independencia financiera. Ya no soy el chivo expiatorio olvidado o la víctima fiable. Soy la arquitecta de mi propio futuro increíblemente brillante. Y nunca más dejaré que nadie comprometa mi balance general. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Si alguna vez has tenido que tomar la difícil pero necesaria decisión de cortar por completo a miembros tóxicos de tu familia para proteger tu propia paz, quiero saber cómo encontraste tu fuerza. Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más historias sobre cómo reclamar tu poder y exigir justicia absoluta. Recuerda, tu paz es tu activo más valioso. Nunca dejes que nadie te la robe. La narrativa desmantela magistralmente el mito social generalizado de que las relaciones de sangre exigen una lealtad incondicional, particularmente frente a un profundo abuso emocional y financiero. La lección más resonante iluminada por este viaje es que la verdadera seguridad y autoestima se forjan a través de límites inquebrantables, no soportando silenciosamente una dinámica familiar tóxica. Durante décadas, la protagonista aceptó el papel del chivo expiatorio fiable, permitiendo que el narcisismo insaciable de su familia dictara su valor y drenara sus recursos. Las personas a menudo están condicionadas a perdonar las traiciones familiares bajo el pretexto de mantener la paz. Pero esta represalia meticulosamente calculada demuestra que la paz construida sobre la conformidad es simplemente una prisión. Cuando se enfrentó a la traición final, la infidelidad de una pareja orquestada junto con el asombroso fraude financiero de sus padres, no sucumbió a la histeria emocional esperada. En cambio, utilizó como arma su absoluta independencia. Los eventos subrayan que los abusadores, incluso aquellos que comparten nuestro ADN, dependen enteramente del silencio y el miedo a la disrupción social de su víctima. Al eliminar sistemáticamente su apoyo emocional y financiero, expuso la frágil y hueca base de la fachada de élite de su familia. Alejarse rara vez es un acto de rendición. Es la máxima declaración de poder personal.
La curación genuina requiere el inmenso coraje de ver a las personas más cercanas a nosotros a través de una lente de verdad absoluta, completamente despojada de sentimentalismo. Nunca estamos obligados a prendernos fuego simplemente para mantener calientes a parientes destructivos. Reconocer que puedes cortar legal y emocionalmente los lazos con un linaje tóxico para crear un santuario propio es la auditoría más liberadora que uno puede realizar. Nuestra lealtad final debe permanecer siempre con nuestra propia paz e integridad sin compromisos. Tómate un momento hoy para evaluar los límites en tus propias relaciones y protege ferozmente tu paz de cualquiera que busque disminuirla.